Los tejidos de los cerdos son un 95% similares a los de los humanos, por lo tanto, no resulta extraño pensar que muchos doctores los utilizaban cuando la disección humana no era una opción. En ese contexto, los cerdos servían como conejillos de indias en lugar de humanos. Nuestro protagonista es un carnicero llamado Maru, quien está acostumbrado a trabajar todos los días con cerdos. Sin embargo, su jefe no parecía muy contento con la posibilidad de que Maru pudiera superarlo. Este hombre musculoso intentó intimidarlo preguntándole si de verdad creía que podía ocupar su lugar como carnicero con 5 años de experiencia. Para impresionar, golpeó la pared detrás del protagonista con un hacha, pensando que lo asustaría, aunque la realidad es que a Maru no le importaba en absoluto el espectáculo del hombre, ya que el jefe siempre aparecía para hacer ese tipo de bromas y presumir sus músculos. Por eso, el protagonista le aconsejó que dejara el hacha a un lado, de lo contrario no habría banco disponible por mucho tiempo. En este entorno, el encargado del área de ganado alimenticio, llamado Hong Juno, afirmaba que le daba pena vender los trozos de carne. Mientras tanto, Maru se concentraba en cortar la comida, pero Juno lo interrumpió una vez más para decirle que tenía un gran talento con el cuchillo, sobre todo considerando que llevaba apenas un año en la empresa. Ante esto, Maru le pidió que dejara de molestarlo, a lo que Juno accedió y decidió entonces fastidiar a Kim Yang. No obstante, la joven estaba demasiado ocupada devorando toda la comida del lugar. Kim trabajaba como contadora en la empresa de ganado alimenticio y aparentemente disfrutaba mucho de su empleo. Juno le exigió que regresara a la oficina y luego abrazó a Maru diciendo que se preocupaba mucho por él, aunque el protagonista no le creyó del todo, ya que recordaba que su jefe no le pagaba bien, lo obligaba a trabajar sin descanso y lo arrastraba a noches sin dormir porque no quería hacerlo solo. Además, Maru añadía que Juno lo hacía ir y venir fuera del horario laboral, y para colmo, debía encargarse él mismo del sacrificio de los animales. Ante esta situación, Juno justificaba sus acciones diciendo que lo hacía por amor al protagonista. Recordaba el primer día de Maru en el trabajo, cuando el joven carnicero debía acabar con un cerdo. Al principio, Maru parecía un chico indefenso con una daga en la mano, pero no dudó ni un segundo en hacer el trabajo. Fue entonces cuando el jefe Juno supo que estaba frente a un excelente carnicero. La conversación sobre la trayectoria del protagonista continuó incluso en el baño, donde Juno lo obligó a frotarle la espalda. Una vez más, el protagonista fue interrumpido en su jornada para ayudar al hombre, lo cual lo enfureció aún más, por lo que le advirtió que esperaba recibir un pago por eso. El jefe le preguntó si realmente necesitaba tanto el dinero, y Maru respondió que sí. Entonces, Juno le dijo que tenía un trabajo lucrativo, que quizás no sería suficiente para cambiarle la vida, pero al menos le permitiría salir del cuarto en el sótano donde vivía actualmente. Maru no podía dejar pasar la oportunidad de ganar dinero y le preguntó cuál era el trabajo. Fue entonces cuando Juno recordó que había mencionado que estudió en Japón, por lo que su próximo destino sería ese país. Unos días después, el protagonista viajó en avión hacia Japón, ya que el trabajo del que hablaba su supervisor era en una granja de ganado urbana. Lo enviaron porque la empresa ganadera japonesa había solicitado carne con mano de obra urgente. Así pasaron 6 meses, durante los cuales Maru se vio obligado a trabajar sin tomarse un solo día libre. Aunque no era muy diferente a su empleo en Corea, el protagonista pensaba que sería mejor pasar por todo eso en su propio país que en Japón. A pesar de que al llegar le dijeron que hacía falta personal, incluso después de 6 meses, Maru seguía siendo el único empleado. Todos los días, un hombre con aspecto de yakuza observaba su trabajo mientras fumaba cigarrillos. El protagonista lo maldecía en coreano, sabiendo que el japonés no entendería nada. Sin embargo, el hombre sonreía pensando que se trataba de un saludo. Aún así, Maru sentía que algo extremadamente extraño estaba ocurriendo. La empresa ganadera japonesa le exigía que separara cuidadosamente las costillas del cerdo, lo cual resultaba sospechoso, ya que todas las demás partes del animal eran descartadas, mientras que las costillas, curiosamente, parecían más pesadas de lo habitual. Por esa razón, Maru asumió que los hombres con apariencia de yakuza escondían algo dentro de esas costillas. Una línea delgada en el hueso mostraba que había sido cortado una vez y luego vuelto a unir. El protagonista intentaba no perder el tiempo en eso, simplemente quería terminar el trabajo y marcharse sin atraer la atención del japonés que lo vigilaba. Más tarde, Maru llamó al jefe Juno y gritó que no podía soportarlo más, ya que llevaba 6 meses haciendo horas extras en trabajos extraños, y además, había un miembro de la yakuza observando todo el proceso. Juno lo llamó mocoso y le preguntó por qué se quejaba ahora de hacer horas extras y siempre lo había hecho en Corea del Sur. Maru le respondió que el problema no eran las horas, sino que el lugar era demasiado extraño. Ante eso, Juno dejó claro que había hecho un gran esfuerzo para llevarlo a Japón,
porque sabía que Maru necesitaba el dinero, así que le pidió que no lo decepcionara. Después de todo, Maru debía pagar las cuotas escolares de su hermana menor y las deudas de la tarjeta de su madre, por lo que volver a Corea sería un desperdicio. En ese contexto, Juno le pidió al carnicero que aguantara al menos un mes más, prometiéndole que después lo llevaría de vuelta a casa. Sin muchas alternativas, el protagonista aceptó, aunque molesto por haber sido arrastrado a esa situación únicamente por las condiciones económicas de su familia. Al día siguiente, Maru regresó al trabajo, aún sospechando de todo lo que ocurría, pero sabiendo que todo su esfuerzo era por dinero, decidió no darle más vueltas al asunto y resistir otro mes. Fue entonces cuando alguien pronunció su nombre. El recién llegado le habló en japonés, el hombre le pellizcó la mejilla y dijo que tenía suerte de contar con un trabajador como él en la empresa. Mientras el miembro de la yakuza elogiaba sus habilidades con la daga, Maru notó que llevaba un arma en la cintura, lo que confirmaba sus sospechas de que trabajaba para una organización criminal. El vigilante le advirtió que ese día se marcharía temprano porque era el cumpleaños de su novia y que el más joven lo reemplazaría. Se refería al recién llegado como hermanito, pero cuando este llegó, el protagonista se dio cuenta de que no tenía nada de joven. El antiguo vigilante presentó al protagonista a su amigo y mencionó que venía de Corea. Los dos se saludaron brevemente y el recién llegado dijo que ya había recogido las costillas. De pronto, el suelo comenzó a temblar y la casa entera se sacudió con violencia. Maru se sostuvo de la encimera, mientras el viejo vigilante afirmaba que era un terremoto. El recién llegado sostenía las costillas como si su vida dependiera de ello, pero no por mucho tiempo, ya que el plato con las costillas se le resbaló de las manos y cayó al suelo. En ese instante, un polvo blanco salió disparado de los huesos y una neblina invadió el lugar. El protagonista se cubrió la nariz de inmediato. El vigilante intentó disimular lo ocurrido y comentó que probablemente el carnicero nunca había presenciado un terremoto, agregando que ese polvo blanco debía provenir de los huesos y que no era nada grave, por lo que animó a Maru a continuar con el trabajo como si nada. Maru obedeció y los hombres recogieron las costillas rápidamente. Acto seguido, el recién llegado le preguntó al vigilante si el carnicero realmente venía de Corea. El hombre lo confirmó, así que el recién llegado comentó que probablemente Maru no sabría que eso eran productos alucinógenos y que además no entendía japonés. El vigilante simplemente le gritó que se callara, pero el protagonista había entendido perfectamente que estaban hablando de cosas malas. El vigilante se dio cuenta del error de su compañero y le apuntó a Maru con un arma. Todo sucedió muy rápido, y el protagonista no podía creer que su vida fuera a terminar así. Después de haberlo dado todo durante 6 meses, ¿iba a morir de esa manera? Maru se dijo a sí mismo que no aceptaría ese destino, y poco después, un líquido rojo voló por el aire. Inicialmente aceptó ser carnicero porque era el único trabajo que encontró, y su tarea era enfrentar a un cerdo. Maru no dudó en cumplir con la labor, lo cual dejó impresionado al jefe Juno, ya que la mayoría de las personas se ven sobrepasadas por toda clase de emociones al eliminar a su primera víctima, pero Maru era distinto. Continuaba haciendo el mismo trabajo sin remordimientos, y por eso Juno estaba seguro de que su empleado era perfecto para ese puesto. Ahora, el protagonista necesitaba usar sus habilidades para evitar que le dispararan. El brazo del vigilante fue cercenado gracias a la cuchilla afilada de Maru. El hombre gritaba de dolor mientras el carnicero lo miraba como a un cerdo más. Por eso sabía exactamente en qué punto debía golpear, y el protagonista no dudó, aunque sabía que era una persona, pues para él no era diferente de los cerdos que pasaban por la encimera. Después de que el vigilante cayó al suelo, el recién llegado lanzó a Maru contra la pared, luego le dio varios puñetazos en la cara y gritó que no debía haberle hecho eso al jefe. Según él, el vigilante iba a proponerle matrimonio a su novia ese mismo día, pero Maru lo arruinó todo. El protagonista estaba tan herido por los puñetazos que sabía que no sobreviviría si se quedaba ahí, por lo que no le quedó otra opción más que usar nuevamente su daga. Sin embargo, la herida no significó nada para el hombre musculoso, y Maru continuó siendo golpeado por el delincuente, quien se burlaba diciendo que la hoja era demasiado débil. Luego el agresor le sujetó el cuello con ambas manos, dispuesto a acabar con él. Mientras el protagonista comenzaba a perder la conciencia, de pronto un recuerdo apareció. El jefe Juno le había enseñado cómo enfrentarse a un cerdo fuerte, con huesos duros y una gruesa capa de grasa. Le explicó que aunque la daga tradicional era suficiente, para que Maru se convirtiera en un gran carnicero debía aprender a evitar los huesos y cortar directamente la grasa, lo cual lograría siguiendo el instinto, viendo el camino adecuado. Afortunadamente, en ese momento crítico, el protagonista encontró ese camino del que tanto hablaba su jefe, atacó al enemigo en las costillas y atravesó hacia el otro lado. Fue entonces cuando Maru comprendió que realmente había nacido para ser carnicero. El recién llegado fue eliminado y su cuerpo pesado cayó encima de Maru, quien lo empujó hacia un lado y quedó paralizado al ver lo que había hecho. El protagonista se repetía una y otra vez que fue en defensa propia, aunque pensaba que la policía no le creería, así que entregarse no era una opción.
En ese punto, empezó a reflexionar sobre lo que haría si se encontraba con la yakuza. Una idea surgió en su mente: tal vez podría deshacerse de toda la evidencia simplemente incendiando el lugar. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, alguien entró en la sala disparando. Maru corrió para evitar ser alcanzado, y el atacante lo persiguió hasta el congelador, diciendo que ese era un callejón sin salida, que era el final del carnicero. El silencio se apoderó del lugar mientras el hombre caminaba lentamente entre los cerdos, buscando a su objetivo. De repente encontró una bota y creyó haber hallado al carnicero. Sin pensarlo, disparó, aunque se dio cuenta demasiado tarde de que la bota era una trampa. En ese instante, Maru empujó a los cerdos contra el enemigo, quien perdió el equilibrio y cayó, lo que le dio al protagonista la oportunidad de blandir su daga y herir al hombre en el hombro. El bandido rió, diciendo que el carnicero debería haber apuntado a la garganta, y luego intentó disparar, pero no pudo mover los dedos para apretar el gatillo. Esto fue posible gracias a las enseñanzas que Maru había recibido de parte del jefe Juno, quien le explicó que en los cerdos existe un grupo de nervios que va desde la médula espinal hasta las extremidades delanteras, y que en los humanos ocurre exactamente lo mismo. Eso significa que si una persona es golpeada en ese punto, no podrá moverse. En ese entonces, Maru se sintió confundido por el hecho de que un cerdo y una persona fueran tan parecidos, pero ahora sabía que Juno no había mentido. Así fue como el tercer bandido quedó eliminado. 6 horas más tarde, el avión en el que viajaba el protagonista aterrizó en Corea. Respiró aliviado al regresar a casa, ya que afortunadamente, ningún miembro de la yakuza lo había descubierto. Maru incendió el almacén antes de huir, por lo que consideraba difícil que alguien pudiera averiguar lo que realmente había pasado allí. Sus huellas habían sido borradas, y con eso, pensaba que podría regresar a su rutina normal. En ese momento, estaba a punto de entrar a su casa cuando notó que las luces estaban encendidas, pensó que su familia seguía despierta y con una sonrisa en el rostro. Abrió la puerta diciendo que esta vez traía mucho dinero y regalos. Sin embargo, la escena que encontró fue aterradora. Alguien había volcado los muebles y el lugar estaba hecho un desastre. Además, no había rastro de sus familiares, lo que indicaba que alguien había llegado antes que él. El protagonista gritó por su madre y por su hermana menor, Naru, pero no obtuvo respuesta. De pronto, su pie tocó algo en el suelo. Era una de esas costillas con polvo blanco que había visto en Japón, una señal clara de que las cosas no estaban bien. En ese instante, una voz le preguntó si estaba feliz de haber vuelto a casa. Maru miró hacia la dirección de la voz y vio a un grupo de hombres desconocidos. Inmediatamente temió que la yakuza hubiera capturado a su familia. Uno de los hombres, con gafas, metió la mano en el bolsillo de su traje, lo que hizo pensar a Maru que iba a sacar un arma, pero en cambio, el hombre mostró una placa y dijo que pertenecía al Departamento de Investigación y Crimen Organizado. El oficial, llamado Antai Seok, le pidió al protagonista que lo acompañara, y aunque Maru no entendía por qué estaban en su casa, esperaba sinceramente que no fuera por culpa de los miembros de Makasa. Sin poder evitarlo, preguntó directamente por qué estaban allí, ya que no recordaba haber hecho nada ilegal. Entonces, el oficial levantó la mano, asegurando que no era la policía quien había causado el desastre en la vivienda, sino que su madre se había enfurecido al verlos llegar. Maru no comprendía por qué su madre reaccionaría así, hasta que el agente Tai le informó que ella estaba involucrada con sustancias narcóticas. El protagonista había crecido en un entorno familiar poco agradable, y aunque la familia cayó en la ruina, su madre siguió gastando dinero de manera irresponsable. Maru siempre supo que ella era inmadura, pero jamás pensó que fuera capaz de consumir cosas malas. Según los oficiales, la mujer había perdido completamente la cordura, rompió todo en la casa y fue hospitalizada. El protagonista fue testigo de cómo intentaba atacar a los médicos, y la policía ya la había encontrado en ese estado. Tai le mostró algunas pruebas halladas en el lugar. El narcótico estaba escondido dentro de las costillas de cerdo, y se había comenzado a distribuir de esa manera recientemente. Entonces, el oficial le preguntó si sabía desde cuándo su madre consumía esas sustancias, pero Maru respondió que no. Antes de marcharse, el oficial le entregó una tarjeta con sus datos y le pidió que lo contactara si recordaba algo más. Luego los agentes salieron del hospital, y en el estacionamiento subterráneo, el oficial Lee se quejó porque su compañero estaba fumando dentro del coche. Tai explicó que no podía abrir la ventana porque estaba prohibido fumar en ese tipo de lugares. Lee perdió la paciencia y le gritó que no debía fumar dentro de un vehículo, pero Tai ganó la discusión afirmando que el coche era suyo, así que estaba en el lugar correcto. Ante eso, Lee se quedó en silencio, y entonces Tai le ordenó investigar a ese chico llamado Maru. Mientras tanto, en el hospital, el protagonista trataba de entender qué había ocurrido durante su ausencia.
Estaba seguro de que los miembros de la Yakuza no se habían movido más rápido que él, por lo tanto no tenía sentido que ese alucinógeno hubiera llegado a su madre en menos de 6 horas. En ese instante, Maru recibió una llamada de su jefe. Juno le dijo que se había enterado del incendio en la fábrica japonesa y que estaba preocupado por él. El protagonista respondió que tenía trabajo que hacer y que lo llamaría más tarde, pero Juno replicó que sabía perfectamente que había regresado a Corea porque su madre estaba tomando cosas malas. Soltó una risa descontrolada que dejó al protagonista inmóvil. Maru le pidió que repitiera lo que acababa de decir, y el jefe le preguntó si acaso no había recibido las costillas que él le había enviado. El protagonista no contestó, por lo que el hombre asumió que Maru pensaba que las costillas venían de la Yakuza. Entonces Maru, algo confundido, preguntó si había hecho algo mal, a lo que el jefe respondió que no entendía por qué decía eso, y que él no había hecho nada malo. Más aún, Juno añadió que el protagonista era un excelente carnicero, por lo que ya había preparado su lugar desde hacía mucho tiempo. Maru, furioso, gritó y le exigió que dejara de decir tonterías, pero el jefe reveló que él mismo fue quien envió esos regalos a algunos miembros de su familia, incluida su madre, y que su próximo objetivo sería enviarle el producto a su hermana menor llamada Naru, aunque solo lo haría si Maru rechazaba su oferta. Acto seguido, Juno explicó que podía usar el talento del protagonista como carnicero para hacer crecer su empresa y construir un edificio en Gangnam sin problemas. Tras esas palabras, el hombre le dijo que ya tenía un auto esperándolo en el estacionamiento, porque ahora el trabajo de Maru no se limitaría solo a los cerdos. Colgó la llamada y el protagonista cayó en un profundo vacío mental. La escena cambió a una ubicación desconocida donde dos hombres discutían sobre quién debía cargar los cerdos. El chico de gafas se negó a hacer cualquier cosa, pero el hombre dentro del camión abrió la bolsa y mostró que no estaban cargando solo cerdos. Sacó varias bolsas negras y explicó que eso era una orden directa de Juno. Este hombre con una cicatriz en el rostro era el jefe mundial de producción ganadera llamado Bak, mientras que el chico de gafas era Choi, quien comentó que pronto deberían contratar a un nuevo recluta para encargarse del trabajo duro. La discusión continuó, ya que Bak recordó que Choi había sido su subordinado desde que se unió a la empresa, así que le correspondía encargarse de los cuerpos. La posición de subordinado le fue asignada a Choi desde que perdió en un juego de piedra, papel o tijera, y hasta se burló preguntando si Bak tenía miedo de los nuevos reclutas. Las venas del jefe se marcaron en la frente de tanta rabia, y el conflicto escaló hasta que ambos comenzaron a tomar su equipo. Bak incluso amenazó con golpear a Choi. Sin embargo, a pesar de la rivalidad, Choi decidió no llevarlo más lejos, simplemente se dio la vuelta y advirtió que regresaría al coche. La noche cayó rápidamente, y Bak dormía plácidamente cuando fue despertado por un gato. Supuso que el animal había llegado atraído por el olor de la carne. Después de unos segundos jugando con el gato, Bak notó que Choi aún no había regresado, lo cual le pareció extraño, así que decidió averiguar el motivo del retraso. Al acercarse, se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta, entonces entró en la habitación oscura, y en ese mismo instante el gato se asustó y trató de escapar. El hombre se sobresaltó al ver la destrucción del lugar y soltó al animal. Encontró a alguien durmiendo y asumió que se trataba del nuevo recluta, por lo que preguntó dónde estaba Choi. Bak estaba convencido de que el jefe Juno lo regañaría si Choi tardaba demasiado en regresar. En ese momento, empujó al supuesto recluta con el pie al no recibir respuesta, y para su sorpresa, se dio cuenta de que en realidad, ese hombre era Choi. Lamentablemente, ya había fallecido, y un líquido rojo goteaba de su boca. Bak se rió de la situación, diciendo que parecía que Choi había recibido una visita de los superiores y que esta vez no pudo defenderse con su daga. Estaba seguro de que su compañero merecía ese destino, pero lo que no sabía era que la misma persona que atacó a Choi también lo tenía a él como objetivo. En ese instante, el protagonista se acercó con odio en la mirada. Bak se burló de su oponente, diciendo que no era más que otro miembro de la generación Z. Maru cerró rápidamente la distancia entre ambos mientras el hombre reía al encontrarse con el supuesto nuevo recluta. En el siguiente momento, Bak bloqueó la daga de Maru usando su martillo de poder, sorprendiendo al protagonista, quien no esperaba que con un solo contragolpe perdiera su arma. Bak interrumpió sus pensamientos acercando el martillo a su rostro. Mientras todo esto ocurría, el jefe Juno preparaba tranquilamente una fiesta con sus subordinados. Los empleados conversaban sobre las últimas noticias. Habían oído que Juno había enviado a Choi y a Bak a buscar al nuevo recluta. Al principio, pensaron que era una exageración, pero uno de los guardias defendió la idea del jefe diciendo que este nuevo recluta parecía distinto a los demás. Los oficiales discutían sobre quién era más fuerte. Algunos aseguraban que Bak vencería a Choi sin duda. Junik recordó el día que trabajó con él, cuando todos trataban a Bak como una leyenda invencible. Una vez, derrotó a todos los matones y pandilleros de una ciudad, y aunque ya era muy fuerte con solo sus manos, obtuvo un objeto que lo perfeccionó, el martillo que le regaló el director Juno, el cual era invencible. Ese
Ese fue el momento en que el hombre físicamente más fuerte obtuvo el mejor equipo. Desde entonces, Bak era llamado el toro imparable, al menos eso creían. De vuelta en el combate entre el toro y el protagonista, Maru logró esquivar el martillo, aunque cayó torpemente al suelo. Bak no podía creer que alguien con esas habilidades hubiera eliminado a Choi, lo que lo motivó aún más a derrotarlo. Maru seguía esquivando los ataques mientras Bak reía como un lunático, persiguiéndolo y empujándolo contra la pared. Quedaba claro que el hombre era físicamente más fuerte que el protagonista. Además, Bak era ágil y habilidoso, lo que hacía que Maru se sintiera en desventaja. No le daba tiempo ni para pensar, así que una nueva ofensiva comenzó. Maru logró esquivar el martillo varias veces, y aunque su daga estaba rota, logró usarla superficialmente y encontró un punto ciego con la esperanza de ganar el combate. No obstante, Bak fue tan ágil que detuvo la daga con los dientes, una imagen que horrorizó a Maru, quien jamás había peleado contra alguien que pareciera invencible. Sin embargo, eso no fue suficiente para hacerlo rendirse. El protagonista blandió nuevamente su daga rota, pero apenas logró herir una parte del cuerpo del enemigo. Bak se burló, diciendo que una picadura de mosquito dolería más. Entonces, decidió terminar el enfrentamiento, aunque Maru demostró gran destreza esquivando el martillo, estuvo a punto de ser golpeado. En ese punto, Bak se volvió aún más ágil y le propinó una patada directa en la cara. El carnicero cayó al suelo quejándose del dolor y fue arrastrado por el pie. Bak lo arrojó contra la pared, y Maru no logró evitar el impacto. Quedó inmóvil mientras Bak se preparaba para lanzar un nuevo ataque, pero en ese momento el lunático sintió un dolor agudo en la muñeca, y demasiado tarde se dio cuenta de que el carnicero solo había apuntado a sus puntos vitales. El protagonista lo llamó con desprecio, y con seriedad, le preguntó si había alguien que realmente se riera de sus malas bromas. Bak se sintió ofendido, ya que desde el principio se había presentado con orgullo como el toro y eso lo hacía feliz. La rabia lo invadió al punto de gritar que acabaría con el novato de una vez por todas. Mientras tanto, Pong terminaba de colocar la foto del protagonista en la pared, elogiando la belleza del carnicero y diciendo que Maru podría ser una celebridad si lo deseara. Los empleados comentaban que el jefe había trabajado bien en la imagen, y Juno, de acuerdo, se preguntaba cómo le estaría yendo a Bak, ya que hasta ese punto no había nadie en su equipo que pudiera derrotar al toro. Los empleados coincidían en que Bak era el más fuerte, pero de repente el rostro del jefe se ensombreció y preguntó dónde quedaba el respeto hacia Maru. Los hombres se intimidaron, aunque seguían considerando exagerado tratar a un carnicero de 23 años como una leyenda. Sin embargo, Juno respondió con firmeza que el jefe Bak solo era un toro, mientras que Maru era un verdadero carnicero. Juno confiaba plenamente en su empleado más joven, y tenía razones para hacerlo, porque en ese mismo instante Bak había sido derrotado por su propia arma. El protagonista había atacado los puntos vitales del hombre de forma anticipada, por lo que este perdió la fuerza y no pudo sostener el martillo. Maru lo miraba con frialdad mientras Bak yacía en el suelo, sin fuerzas. El derrotado creía que el carnicero simplemente había golpeado al azar, pero en realidad todo había sido parte de un plan para inmovilizar los nervios del toro. En ese momento, Maru se despidió de él refiriéndose con ironía a su nombre animal, y luego utilizó la daga como si fuera un clavo para acabar con su oponente. Minutos después, Maru finalmente llegó a la fiesta que el jefe había preparado, fue recibido con un cartel que lo llamaba gerente, y aparentemente todos estaban felices con su llegada. De repente el protagonista sacó 2 placas de su camisa y las arrojó al suelo. Los rostros de los empleados cambiaron de inmediato al ver que se trataba de las identificaciones de Choi y Bak. El carnicero se dirigió a los hombres llamándolos cerdos, lo que puso en alerta a los guardias de Juno, quienes rápidamente desenvainaron las dagas para defenderse. Maru, sin inmutarse, solo los llamó cerdos inmundos. Enseguida, los guardias atacaron al unísono, pero el protagonista sacó una nueva daga y también tomó el martillo de Bak, listo para acabar con toda la seguridad. Juno observaba todo mientras permanecía sentado en una silla, aunque comprendía que debía hacer algo. Entonces, sacó algo de su bolsillo mientras gritaba el nombre de Maru, animándolo contra todos los guardias. Los empleados quedaron impactados, ya que Juno le había enseñado a Maru a tratar a los cerdos como si fueran humanos, porque aunque parezcan pasivos, pueden atacar. Esas enseñanzas fueron puestas en práctica contra los guardias de Juno. El protagonista noqueó a los cerdos con un solo golpe y luego hizo lo mismo con los hombres. Algunos de los guardias se sintieron humillados al ver que el martillo de Bak era utilizado por un simple carnicero. Ante las acusaciones, el protagonista respiró hondo y decidió usar el segundo paso que había aprendido de Juno, una técnica para eliminar todo el líquido rojo del cuerpo de un cerdo, que consistía en perforar la vena yugular. Los detalles estaban grabados en la memoria de Maru. Aunque los ataques eran aterradores para la mayoría de las personas, el protagonista no se detuvo y pasó al tercer paso, una técnica precisa para retirar la piel. Usó ese método en sus enemigos. Finalmente, Pong intervino y pidió al carnicero que dejara los demás pasos de la enseñanza para otro momento. El suelo del lugar era un completo desastre, y el protagonista se sorprendió al notar que aún quedaban algunos hombres en pie.
En ese momento, los empleados entendieron que Maru realmente era digno del puesto de gerente. Maru pensó en eliminar a los restantes, pero fue reprendido por el jefe, quien le dijo que era momento de parar. De forma repentina, el protagonista lo atacó con el martillo, pero Juno detuvo el golpe con una mano y le dijo que entendía que el chico estaba confundido, pero que debía aprender a diferenciar entre personas y cerdos. Después de esas palabras, el jefe rompió el poderoso martillo con sus propias manos, lanzó la torta y preguntó si el protagonista comprendía que lo que había eliminado eran personas. Luego del enfrentamiento verbal, Juno le ordenó que disfrutara de la fiesta, pero Maru solo quería saber dónde estaba su hermana. Incluso amenazó con acabar con Juno si no respondía. Fue entonces cuando una voz femenina interrumpió la tensión en la sala y preguntó qué estaba ocurriendo. Kim, al ver la torta tirada en el suelo, se entristeció. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro y preguntó quién había causado eso. Un guardia de seguridad estuvo a punto de señalar al jefe, pero antes de que pudiera hacerlo, Juno le pisó la cara, haciendo que la culpa recayera sobre el protagonista. De repente la mujer disparó hacia el rostro de Maru, lo cual el incrédulo vio como la bala pasó rozando su cabeza. Rápidamente se escondió entre el desorden, tratando de pensar qué debía hacer, pero Kim no le dio tiempo y acortó la distancia entre ambos. Maru comprendió que sus intenciones no eran buenas, así que empujó el arma con determinación para derrotarla, aunque fue sorprendido por una patada en la barbilla. No esperaba que Kim supiera pelear tan bien con las manos, pero ella simplemente dijo que le daría una lección por haber destruido su pastel. En ese instante, Juno le gritó al protagonista que tuviera cuidado, porque esa mujer era lo mejor que Corea del Norte había entrenado. Sin embargo, la advertencia llegó demasiado tarde, ya que Maru ya tenía el cañón del arma apuntando a su rostro. La escena cambia al pasado, cuando Kim eliminó a un gran grupo de mafiosos y luego se comió su comida. Juno quedó sorprendido al darse cuenta de que su objetivo había sido eliminado, pero no esperaba que la responsable fuera una mujer. Kim le preguntó si era un soldado del ejército del sur, y él, improvisando rápidamente, comenzó a ofrecerle más comida. Le pareció extraño que alguien pudiera comer con tanta calma después de semejante caos, así que le preguntó por qué no hacía transmisiones de mukbang. Como ella no sabía qué era eso, él le mostró un video en su teléfono. Juno le explicó que podía ganar mucho dinero solo por comer, y los ojos de la chica brillaron de inmediato. Fue entonces cuando el jefe aprovechó la oportunidad para invitarla a trabajar con él a cambio de toda la comida que quisiera. Al principio, Kim se negó diciendo que eso era un soborno, pero terminó aceptando con tal de tener comida ilimitada. Una semana después, el jefe Juno se enteró de una extraña explosión en Gasem, y preguntó si había sido Kim la responsable. Dada su apariencia, se confirmó que sí. El jefe la reprendió por no haberle traído ni siquiera una paleta intacta. La escena regresa al presente. Maru logró desviar el arma de la mano de Kim y estuvo a punto de ser alcanzado por un nuevo disparo. Pelear contra Kim no era nada fácil. Mientras tanto, uno de los guardias aprovechaba para hablar con su hija por teléfono. Aunque debía estar tirado en el suelo retorciéndose de dolor, al saber que su hija dormiría fuera esa noche, se levantó feliz por tener un momento a solas con su esposa. Jun-sik, emocionado, ya estaba listo para tener otro hijo, y los demás guardias lo animaban a irse. Sin embargo, Juno los descubrió conversando detrás de una tela blanca y se enojó, ya que quería que los empleados trabajaran horas extra. Mientras discutía con ellos, la pelea entre Kim y Maru seguía. Juno preguntó quién creían que ganaría. Los guardias apoyaban a Kim, y el jefe coincidía en que la mujer tenía habilidades de altísimo nivel. Aunque Kim había recibido el entrenamiento perfecto, Maru era un carnicero con un talento excepcional. En un año había aprendido todo lo que se le enseñó y lo ejecutaba con precisión. En apenas un mes, dominó técnicas que a un oficial de alto rango le tomarían mucho más tiempo completar. Juno recordó que incluso intentó frenar el progreso del joven, pero fue inútil. Concluyó entonces que había encontrado al hombre ideal, y por eso comenzaba a tener dudas sobre la victoria de Kim. En ese instante, el protagonista logró quitarle el arma a la mujer. El jefe, entusiasmado, gritó que el chico era muy bueno y exigió a sus empleados que lo elogiaran. Los hombres obedecieron sin discutir. Por otro lado, Kim sacó una daga que tenía escondida en los pantalones. La pelea continuó, pero no había nadie mejor que Maru para manejar una hoja. Además, Kim se dio cuenta de que él estaba copiando sus movimientos. Juno creía en el talento de ambos, pero sabía que al final lo que contaba era la agilidad. Kim podía derrotar al protagonista antes de que llegara a alcanzarla, pero Maru también tenía la capacidad de vencerla. La curiosidad por el resultado hizo que Juno dejara atrás a los empleados, y de repente golpeó el suelo entre los dos oponentes. Todos quedaron sorprendidos. Juno se señaló a sí mismo y le dijo al protagonista que se acercara. Kim perdió la paciencia y preguntó cómo era posible que el jefe eligiera a ese mocoso para un cargo tan alto. En lugar de responderle, Juno simplemente le entregó un cupón de comida gratis en un restaurante elegante. La mujer corrió tras el ticket diciendo que volvería en una hora. Por supuesto regresaría, y sin duda lo haría para vengarse. Mientras tanto, Juno respiró hondo y preguntó cómo estaba Maru. De pronto,
el protagonista lo atacó, exigiendo saber dónde estaba su hermana. El jefe lo empujó con el hacha mientras le respondía con otra pregunta: ¿por qué estaba tan curioso? Aquellas palabras bastaron para que el cuerpo de Maru se paralizara de miedo. En ese instante, un recuerdo del pasado invadió su mente. Maru recordó que a los 21 años, en un día cualquiera, recibió la noticia de que su padre había fallecido. A partir de entonces, se convirtió en el nuevo cabeza de familia y aceptó trabajar con Juno para poder mantenerse. No parecía tan malo, pues había alguien que lo quería como a un hijo, o al menos eso pensaba el protagonista. Incluso, al ver lo que le ocurrió a su madre, perdió por completo la paciencia y volvió a atacar al jefe, preguntándole por qué le había hecho eso. Juno, lejos de molestarse, estaba encantado con el duelo y aprovechó la situación para ayudar al carnicero a mejorar sus técnicas. Al parecer, el jefe veía en el enfrentamiento una oportunidad más para entrenar a su mejor alumno. Le reprochó no saber distinguir entre huecos reales y huecos falsos. Maru sabía que vencer al jefe aprovechando una abertura no era una opción viable, pero tampoco entendía qué debía hacer. Entonces, comenzó a recordar a sus oponentes pasados y se dijo a sí mismo que debía idear una estrategia diferente. Juno interrumpió sus pensamientos preguntándole si creía que en un combate real habría tiempo para pensar. El jefe aprovechó la baja guardia del protagonista y le asestó un golpe directo en su punto vital, entre las piernas. Maru gritó de dolor mientras Juno le dejaba claro que no había forma de que ese mocoso pudiera vencer. Lamentaba que el carnicero no hubiera aprendido todo lo que él le había enseñado. A pesar del dolor, Maru se levantó decidido a vencerlo, pero fue en vano. Los empleados observaban avergonzados la escena, sabiendo que Juno era un monstruo físicamente fuerte y que sería muy difícil derrotarlo. Maru seguía atacando, pero el jefe sonreía mientras lo observaba. Le dijo que en un combate directo como ese, la ventaja era suya por tener una complexión más pesada, lo que significaba que Maru tendría que esforzarse aún más. El protagonista se sentía humillado por la situación, pero no se rendía. Juno, entonces, sugirió pelear solo con los puños, aunque Maru no soltaba la daga, como si su vida dependiera de ella. De pronto, Juno le lanzó una mesa, y Maru intentó aprovechar el momento para un ataque sorpresa, pero este falló por completo y solo sirvió para que el jefe se acomodara los zapatos antes de empujarlo de nuevo. El carnicero recibió varios golpes seguidos sin poder reaccionar. Finalmente, Juno estaba dispuesto a contar por qué había hecho todo aquello a la familia de Maru, pero antes, le preguntó cuánto creía que valía todo ese alucinógeno que quemó en Japón. La respuesta era clara: $300.000 millones. Ahora todo ese dinero se había perdido, y Maru podía apostar que esos tipos no estaban nada felices. Juno añadió que los japoneses corrieron hacia él con los ojos inyectados y abiertos como platos. Maru jamás podría enfrentarse a ellos, así que Juno logró cubrirlo. Ese era el rol que jugaría un amigo leal. Sin embargo, el jefe no dudó en tomar represalias por el desastre que el protagonista había causado. Lo que ocurrió con su familia no fue un castigo, fue una restitución. Ahora, los cuerpos en la habitación probaban su capacidad para recuperar el dinero perdido en el incendio. El jefe extendió la mano esperando un apretón. Si Maru aceptaba trabajar con él, esa cifra de $300.000 millones podría multiplicarse aún más. Luego de hacer la oferta, Juno se alejó dejando claro que el protagonista podría comenzar a trabajar tan pronto como se recuperara por completo. Finalmente, Maru rompió el silencio y preguntó por qué Juno había hecho todo eso. El jefe pudo haberle hablado, y así no habrían llegado a ese punto. La respuesta de Juno, acompañada de una sonrisa escalofriante, fue que hacerlo así era más interesante. El protagonista soltó una carcajada, como si estuviera perdiendo el juicio junto con el jefe. Ambos parecían haber perdido la cordura. Sin embargo, la sonrisa de Juno desapareció cuando Maru se puso de pie. El carnicero le dijo que siempre lo había visto como un mentor, como una figura paterna, y que por eso precisamente, el jefe se había metido con su familia, porque pensaba que sería más interesante. Una diversión feudal que desató la furia de Maru. En ese momento, dejó claro que Juno no podía ser comparado ni siquiera con un cerdo, y prometió que acabaría con él. Sus ojos intimidantes hacían obvia su intención. El jefe le respondió que hiciera lo que quisiera, mientras se rompía la ropa, dejando su cuerpo al descubierto para que el chico evaluara si realmente se parecía a un cerdo. Luego añadió que por muy bueno que sea un carnicero, si no tiene confianza para actuar, no sirve de nada. Mientras los dos discutían, Junik escribió una carta a su querida esposa en la que se despedía y revelaba la ubicación de su dinero, ya que estaba seguro de que no saldría con vida del caos. En ese momento, la pelea entre los hombres se volvió más tensa. Juno dijo que se sentía triste por las palabras de su alumno, ya que le había enseñado todo, y Meu lo trataba
comportaba de esa forma. No obstante, esta vez el protagonista decidió usar las enseñanzas contra el propio maestro. Así, esperó el momento en que Juno intentara golpearle el rostro para poder agarrar el mango del hacha y contraatacar. El protagonista logró detener la hoja a centímetros del rostro del enemigo, y aunque el jefe pensó que no pasaría nada, de repente recibió un golpe en la barbilla y un líquido rojo goteó al suelo. Los empleados estaban incrédulos ante la escena, incluso Juno se sorprendió cuando sus gafas se partieron en dos tras avanzar la hoja por su cara. El ataque fue exitoso porque el protagonista giró la daga y ajustó la posición, intentando el ataque una vez más, aunque fue pateado. Sin embargo, Juno no permitiría que algo así volviera a pasar. En un principio pensó que Maru estaba bromeando cuando dijo que quería acabar con él, por lo que bajó la guardia, sin imaginar que el protagonista realmente lo intentaría. En ese caso, el jefe no tenía más opción que acabar con Maru primero. A pesar del dolor, el protagonista se levantó y comprendió que no tenía forma de escapar. Fue entonces cuando Pong apareció frente a él y preguntó si el carnicero sabía desde qué dirección atacaría su hacha. De repente el hacha bajó con toda su fuerza, pero fue bloqueada por el martillo que Maru había robado a Buck, lo que provocó que el hacha del jefe se destruyera al chocar con el objeto del protagonista. Maru aprovechó para golpear al hombre, justo como hizo con Buck. El poderoso ataque le recordó a Juno al toro, pues el martillo aparentemente intensificó la ira en el cuerpo del usuario. Pero el jefe se dio cuenta, con preocupación, de que los movimientos que Maru usaba contra él eran los mismos que utilizaba Choi, y que el protagonista fue capaz de copiar esas habilidades en tan poco tiempo. Posteriormente, Maru usó los movimientos de Kim, lo cual dejó impresionado a Hunsai, quien no creía que existiera alguien capaz de copiar todas las técnicas de las personas con las que ha luchado hasta ese momento. Por primera vez, el guardia sintió que había una posibilidad real de que el jefe perdiera. Aún así, Juno no iba a aceptar ser derrotado de esa manera, por lo que apretó el cuello de Maru con fuerza y le dio golpes precisos, mientras le cuestionaba cómo se atrevía a llamarlo cerdo, cuando él fue quien limpió todo el desastre que quedó en Japón. Después de esas palabras, el protagonista fue lanzado lejos, aunque se levantó con dolor. Juno advirtió que aún no había usado todo su poder y le preguntó si el mocoso realmente quería llegar hasta el final. Maru mantuvo la cabeza baja, el jefe no quería hacerle daño, pero ahora que había sido amenazado, no podía dejarlo ir. En ese instante, el protagonista se preguntó si ese sería su final, ya que había desechado todos los recuerdos y sentimientos positivos hacia Juno para no dudar, o al menos eso pensaba, porque había algo que sí sabía con certeza, no había desechado su voluntad de vivir. Fue entonces cuando ambos se prepararon para acabar el uno con el otro, pero de repente se escuchó un disparo. Kim irrumpió en la habitación gritando, preguntando qué estaba pasando, sin embargo al instante se paralizó y el arma cayó al suelo. Juno, con calma, dijo que su ruidosa niña había llegado y dejó caer la llave de la oficina al suelo, advirtiéndole que todos sus contratos estaban allí y que podía encontrarlos dentro de la caja fuerte. Kim, tartamudeando, preguntó qué había pasado, pero Juno solo le indicó que tomara la mitad del dinero y que la otra parte era de Maru. Tras esas palabras, el cuerpo de Juno cayó al suelo, ya que fue eliminado por su propio alumno con una daga. Las lágrimas brotaron en los ojos de Maru y le dijo a Kim que se diera prisa si quería vengarse por lo ocurrido. La historia de Juno era trágica. Había sido un niño huérfano que luchaba por comida junto a muchas otras personas necesitadas, en una época en la que se respetaba la ley del más fuerte. Juno vivía como el rey de un chiquero, donde los humanos eran como cerdos, así que él cazaba como un animal y se llevaba la comida de todos. Los hombres estaban atrapados en una jaula de hierro y siempre eran derrotados por Juno, quien comenzó a ser odiado cada día más. No obstante, actuaba así pensando únicamente en su propia supervivencia. Fue así como Juno fue seleccionado como uno de los mejores sobrevivientes por los dueños del Pixie, y aprovechó el momento para eliminar al miembro más importante del lugar. Todos quedaron en shock al verlo sostener la daga. A partir de ese instante, lo llamaron cerdo y no tardaron los superiores en intentar eliminarlo, aunque el jefe logró escapar. Años después, regresó con vida a las jaulas de hierro en las que había estado prisionero. En su infancia, Juno solía pasar el tiempo en ese lugar, luchando por comida y siendo un sirviente, pero volvió porque le gustaba la adrenalina. En muchas ocasiones estuvo al borde de ser asesinado, sin embargo siempre regresaba al Pixie, al que consideraba su hogar. Un día, el jefe se dio cuenta de que ya no podía diferenciar a un humano de un cerdo, lo que lo entristeció profundamente. Cuando volvió a la sala de los superiores, los hombres se refirieron a él como un cerdo, y aunque Juno se mantuvo en silencio, fue golpeado por ello. El hombre se disculpó con una mujer, alegando que el sirviente no actuaba correctamente, pero la presidenta lo abofeteó y dijo que continuaran la reunión. En ese instante, Juno sintió que nunca sería tratado como un ser humano por los superiores, por lo que en un momento de locura, se levantó y gritó que se convertiría en el rey de los cerdos. Los guardias de seguridad se apresuraron a proteger a la presidenta, pero el objetivo de Juno era el hombre que lo había maldecido, lo golpeó en la cara y luego le robó las gafas. La presidenta encontró la escena interesante, y con una sonrisa, dijo que le daría una oportunidad.
Fue después de ese día que nació el imperio de Juno. El jefe pasó los siguientes años de su vida criando cachorros y entrenándolos. La primera fue Kim, luego Maru. Juno se sentía satisfecho con sus creaciones y soñaba con el día en que sería visto como un humano de nuevo. Sin embargo, todo cambió cuando recibió una llamada informándole de lo que había causado el protagonista. Juno resolvió todo y habló con los japoneses, pero la presidenta exigió que Maru fuera descartado. Juno no lo consideró justo, ya que él ya había hecho un trato con los japoneses, pero la mujer simplemente le advirtió que volvería al chiquero si no obedecía sus órdenes. Después de colgar, Juno golpeó la mesa con el puño con fuerza y se prometió a sí mismo que no permitiría que le ocurriera nada malo a Maru. Por esta razón, intentó convencer al protagonista de que trabajara con él para que la presidenta cambiara de opinión sobre el carnicero. Sin embargo, el protagonista empezó a ver a Juno como un cerdo también, lo cual desató la furia del jefe. No podía soportar ser visto de esa manera por alguien a quien había criado y cuidado tan bien, por lo que no le quedó otra alternativa que intentar eliminar a Maru. Pero al final, no pudo hacerlo, ya que el protagonista también era uno de sus hijos. Antes de morir, le preguntó a Maru si ahora lo veía como un humano, y le aconsejó que fuera un humano y no un cerdo. Luego el jefe falleció con un corte en el pecho, marchándose como un ser humano al negarse a destruir su propia creación. En ese momento, un hombre se acercó al cuerpo caído del jefe y dijo que él quería ser quien lo eliminara, pero había llegado tarde. El recién llegado era Choi Kik-yeon, director general del grupo ganadero. Tomó el ojo de Juno como trofeo y le deseó que descansara en paz. Luego llamó a la presidenta y confirmó lo ocurrido, aunque informó que la caja fuerte que estaba bajo responsabilidad de Juno había desaparecido. Con le pidió que no se preocupara, ya que sin importar a dónde huya el asesino, será atrapado y hecho pedazos. Tarde o temprano encontrarán la caja fuerte. Con sabía quién fue el responsable de la caída de Juno gracias a las cámaras de seguridad. El rostro de Murray fue grabado, así como el de Kim y los 3 secuaces de Juno. Después de que el protagonista eliminó al jefe, Kim no podía creer lo que veían sus ojos. No pensaba que Maru fuera lo suficientemente fuerte como para derrotar a Juno, pero su instinto le gritaba que debía huir del carnicero a toda costa. Por ello, Kim decidió no atacarlo, levantó las manos y se rindió. El protagonista creyó que la chica solo lo hacía para ser eliminada más rápido. Los secuaces la protegieron fielmente. El sujeto con gafas advirtió que los refuerzos de la sede estaban en camino y que todos serían eliminados si no escapaban en ese momento. Intentaron convencer al protagonista de que ahora eran un equipo y debían mantenerse unidos. Maru aceptó, pero antes preguntó dónde estaba su hermana. Los matones esperaban una respuesta de Kim, ya que ella era quien estaba a cargo de la niña. Kim se hizo la desentendida durante un momento, pero pronto recordó lo que había ocurrido. Juno le había pedido que llevara a Naru a un restaurante mientras él se encargaba del protagonista. Kim obedeció y ambas comieron bien, pero cuando llegó la hora de pagar la cuenta, hubo un error porque la tarjeta tenía el límite excedido. Entonces, Kim dejó a Naru lavando los platos y fue a buscar otra tarjeta. Sin embargo, cuando regresó, el pastel de la fiesta estaba en el suelo, y tras eso, comenzó una pelea con el protagonista. Esa fue toda la historia que la chica relató. La escena cambia a un poco más tarde, cuando el trío de gángsters animaba a Kim a saltar del helicóptero para buscar a la hermana del protagonista, pero la joven estaba asustada. Le preguntaron cómo era posible que hubiera ingresado a las fuerzas especiales si le temía a eso. Kim respondió que no estaba preparada, aunque la mirada del protagonista fue suficiente para empujarla a saltar. El plan de Maru era salvar a su hermana y a su madre lo antes posible, aunque sabía que el grupo World llegaría pronto. La escena cambia al día siguiente, cuando una casa se derrumbó y el oficial Tai fue llamado. La policía investigaba la vivienda de una anciana, ya que los vecinos habían reportado ruidos sospechosos. El suelo estaba manchado con un líquido rojo sospechoso que fue identificado rápidamente. El oficial Tai preguntó si había víctimas, pero su compañero respondió que no había ningún cuerpo. Tai dijo entonces que debían volver al hospital donde se encontraba internada la madre de Maru. En ese momento, el protagonista y sus nuevos aliados visitaban a su madre, pero les informaron que la paciente había sido dada de alta antes de tiempo por personas vestidas de traje. El rostro de Maru se oscureció, y esa no fue la única mala noticia que recibió, ya que de repente Jun-sik recibió una llamada de Kim, quien le advirtió que Naru había desaparecido del restaurante. Se la habían llevado también personas en traje. El protagonista entendió de inmediato que sus familiares serían utilizados como rehenes, por lo que sin pensarlo 2 veces huyó del hospital. Jun-sik intentó detenerlo advirtiéndole que la sede de seguridad mundial era extremadamente peligrosa. En ese preciso momento, alguien entró al hospital y el protagonista se paralizó. La escena cambia al vestíbulo del hospital, donde un hombre con parche en el ojo se presentó diciendo que no imaginaba encontrarlo de esa manera. Saludó al oficial Ta, y quien conocía a Kon por el caos que había causado en el pasado, aunque fue acusado de interferir en la vida de muchas personas. Tai respondió que eso no era algo que debería decir un hombre que se convirtió en director administrativo superior reemplazando a otros. Acto seguido,
Le preguntó qué hacía un gángster en ese lugar, a lo que correspondió que era un hospital y que había ido a visitar a alguien. Ambos hombres caminaron en direcciones opuestas y el gángster le aconsejó al oficial que se metiera en sus propios asuntos. De repente un subordinado corrió hacia con desesperado y le advirtió que Maru había regresado a la habitación del hospital. Sin embargo, rápidamente se llevó un dedo a la boca y luego se rompió los dientes, impidiéndole seguir hablando. Tai comentó que su subordinado hablaba demasiado, a lo que correspondió que la próxima vez lo vería en su propio funeral. La amenaza no afectó al oficial, quien replicó que se aseguraría de que su donación para ese funeral no fuera pequeña. Ki-jong salió del hospital furioso, ya que no esperaba que su objetivo se moviera tan rápido, lo que sugería que alguien estaba ayudando a Maru. La escena cambia de nuevo al protagonista, quien quedó inmóvil cuando un hombre de traje entró en la habitación y lo saludó. El aparente hombre amable le pidió a Maru que subiera al auto, pero el protagonista sospechaba que era el responsable del secuestro de su madre y su hermana, por lo que sin pensarlo dos veces sacó el cuchillo que llevaba en su chaqueta y lo amenazó con acabar con él. De pronto, el recién llegado bajó la cabeza en señal de respeto y se disculpó por la rudeza, explicó que su presidenta estaba dentro del coche y que le aclararía todo enseguida. En ese momento, una mujer amable de cabello negro se presentó diciendo que era un placer conocerlo. Se identificó como Chin, presidenta del Hotel Charlotte. Sin embargo, el protagonista le gritó que se metiera a esa presentación donde quisiera y exigió saber dónde estaba su familia. Fue entonces cuando los dos aliados gángsters de Maru intervinieron, diciendo que todo estaba bien y que podía tranquilizarse. El sirviente con gafas se refirió al protagonista como gerente y le mostró que su madre estaba a salvo. Hun-sik intentó entender por qué se había aliado con el grupo Charlotte, a lo que el sirviente con gafas respondió que el grupo World se movió demasiado rápido, por lo que no tuvo otra opción más que pedir ayuda a Charlotte. Maru cuestiona si realmente son diferentes del grupo World, ya que también se llevaron a su familia sin su permiso. Ante esto, el sirviente decide mostrarle las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital, donde se ve claramente cómo el grupo World invadió todo el lugar buscando al protagonista y a su familia, lo que solo demuestra que de no ser por la intervención del grupo Charlotte, ellos estarían en grave peligro. A pesar de que sabe que el sirviente tiene razón, Maru duda. Entonces Chin le pide una vez más al carnicero que suba al coche, prometiéndole llevarlo con su familia. Le explica que el grupo Charlotte se especializa en farmacéutica, hoteles, grandes almacenes, petroquímica y finanzas, mientras que el grupo World se enfoca en seguridad, defensa, comercio, distribución y construcción. Ambos grupos visten la piel de grandes corporaciones, pero en las sombras libran una batalla feroz. Durante mucho tiempo, un solo hombre puso fin a esa guerra con pura fuerza bruta, su nombre era Juno. Luego Charlotte fue derrotado y se dividió en dos bandos, aquellos que querían entregar el grupo Charlotte al grupo World, y aquellos que deseaban protegerlo y mantenerlo independiente. La presidenta Chin pertenece a este segundo grupo. Ella le contó la historia al protagonista con la intención de ser honesta con él, pero Maru simplemente le pidió que fuera directa. Chin le dijo que incluso tras la muerte de Juno, el grupo World sigue teniendo un poder abrumador, lo que significa que cuidar de su familia y huir del grupo World sería prácticamente imposible por su cuenta. Por eso quiere ayudarlo usando el poder de Charlotte. De repente los gángsteres comenzaron a gritar y a señalar fuera del auto. El conductor frenó bruscamente cuando un coche blanco se detuvo en su camino, pero perdió el control y las personas dentro del vehículo salieron despedidas. Finalmente, el conductor logró detener el auto al chocar contra una barrera vial. Chin abrió los ojos asustada, temiendo lo peor, pero se dio cuenta de que el protagonista la había protegido durante el impacto, la abrazó y le preguntó si estaba bien. En un primer momento, Maru pensó que se trataba de miembros del grupo World, pero Chin le advirtió que probablemente eran personas del otro bando del grupo Charlotte, ya que después de todo, el grupo se había dividido. Pronto notó un líquido rojo corriendo por la frente del carnicero e intentó limpiarlo. Chin reveló que su hermano mayor, llamado Anju, intentaba eliminarla para poder entregar el grupo Charlotte al grupo World. En ese momento, con una sonrisa suave, le pidió a Maru que actuara como su espada, prometiendo que a cambio, el grupo Charlotte protegería a su familia. Maru abrió la puerta del coche diciendo que ella tendría que demostrar que era capaz de hacerlo, y entonces él se convertiría en su espada. La escena cambia a Kon. Los hombres estaban alineados esperando que el jefe pasara. Caminó lentamente hasta abrir la puerta para encontrarse con el líder cerca del ataúd de Juno. Todos observaban el funeral en silencio, y cuando Kon llegó, el presidente del grupo World, llamado Dene, le preguntó con furia qué había pasado con los delincuentes. Kon respondió que uno de ellos había escapado, pero que había encontrado a alguien más. La escena cambia al restaurante, donde Kim fue en busca de la hermana del protagonista. Sabía que su camarada no la dejaría sola tras enterarse de que Naru fue secuestrada por alguien desconocido. De todos modos, la chica pensó que lo mejor sería destruir el lugar, pero fue detenida por varios hombres trajeados, enviados por Ki-hyeon. Mientras tanto, en otro lugar, los hombres que interceptaron el coche del protagonista se preparaban para pelear, llevando consigo varillas de hierro y dagas. El líder del grupo advirtió que Anju estaría feliz cuando su hermana fuera eliminada. Este hombre era Bango,
Tango, jefe del área farmacéutica del grupo Charlotte. Al llegar, encontraron al protagonista protegiendo el coche y le preguntaron si era el amante de Chin. Sin darles oportunidad de decir nada más, Maru los eliminó rápidamente. Incluso él se sorprendió de lo fácil que fue, y asumió que se debía a que las personas contra las que había estado luchando últimamente eran mucho más fuertes que delincuentes comunes. Los hombres fueron derrotados en cuestión de segundos. Solo Bayomo quedó en pie, con las manos temblando del miedo, aunque intentó defenderse. Sin embargo, no tardó en tener el mismo destino que los demás delincuentes. Chin salió del coche, y con pasos sutiles, se acercó al carnicero. Él la miró y le dijo que acababa de demostrar su valía al derrotar a todos, así que ahora era su turno de probar que podía proteger a su familia. Un silencio se apoderó del lugar y el protagonista preguntó cómo llegarían hasta su madre si el coche había sido destruido. La mujer sonrió y dijo que había preparado algo. En ese momento, él vio un helicóptero volando sobre ellos. Antes de que el protagonista pudiera marcharse, Chin le prometió que le mostraría el poder que tenía para proteger a su familia. En este caso, su próximo destino era el funeral de la persona que Maru había eliminado. Los miembros del grupo World decidieron realizar el funeral de Juno en un templo, ya que era una gran forma de despedirse del jefe. Los monjes participaron entonando un mantra de despedida, mientras la presidenta observaba el cuerpo de su viejo amigo. Kijihyun fue llamado por un sirviente que le advirtió que había un problema afuera del templo. El problema era Maru. El protagonista había llegado al funeral vistiendo un traje que le dio Chin. Mientras tanto, de vuelta en el restaurante, Kim acabó rápidamente con los miembros del grupo World y les robó el dinero. De repente recibió una llamada. Alguien del otro lado de la línea le avisó que el gerente Maru había ido al funeral de Juno, así que debían seguirlo. Una sonrisa apareció en el rostro de la chica, ya que pensó que se lo habrían comido en ese instante, pero le advirtieron que en realidad era más fácil que ellos mismos terminaran convertidos en alimento. La escena regresa al protagonista, quien comienza a ser rodeado por los miembros del grupo World. Los delincuentes estaban incrédulos y se preguntaban cómo ese mocoso logró derrotar al jefe. No tenía sentido, ni siquiera tenía el físico para hacerlo. Chin le preguntó al carnicero cómo se sentía, y él respondió que solo estaba ansioso por ver cómo ella demostraría su valor. De repente un hombre tocó su hombro con arrogancia y preguntó cómo se atrevía el asesino a ir al funeral acompañado de la impura esposa de Charlotte. Ese hombre era Mio, quien preguntó si Charlotte siempre lo había apoyado. Mook asumió que todo había sido parte de un plan desde el principio. En ese momento, alguien interrumpió y llamó la atención, simplemente empujó al hombre con fuerza. Al ser ignorado, se presentó como director de seguridad del grupo World y exigió que lo trataran de acuerdo a su posición. Los superiores Wong y Shield se unieron a la conversación y le pidieron al hombre que no se divirtiera solo. El protagonista verificó si aún tenía su daga en el bolsillo por si necesitaba usarla en una emergencia, pero Chin le tocó la mano y se interpuso delante de él. Ella preguntó qué ganarían los miembros del grupo World haciendo daño al carnicero. La respuesta fue simple: los oficiales dijeron que necesitaban defender el honor del jefe Juno, y que lo harían acabando con ese mocoso. Chin cuestionó si ese honor del que hablaban era justo cuando un grupo entero atacaba a una sola persona. Recordó que Maru había vencido al director Juno en un combate 1 contra 1. Cuando Juno estaba vivo, nadie tuvo el valor de enfrentarlo, pero ahora, por alguna razón, todos se sentían valientes en grupo. Las palabras de Chin enfurecieron a algunos hombres, quienes la insultaron, pero ella se mantuvo firme y declaró que sin importar cuán dividido estuviera Charlotte, no permitiría que nadie tocara a los suyos. Esto significaba que el grupo Charlotte lucharía si algo le pasaba al protagonista, y Chin creía que eso sería devastador para el grupo World. Sin embargo, dejó que ellos decidieran si estaban dispuestos a enfrentar las consecuencias. Para provocarlos aún más, Chin insultó a las madres de los hombres, lo cual ni siquiera el protagonista esperaba. En ese momento, alguien aplaudió y llamó la atención de la chica. La presidenta Dene se unió a la conversación y dijo que Chin hablaba bien, igual que su padre. Dene miró con atención el rostro del protagonista y confirmó que él era quien había eliminado a Juno. Maru se sintió intimidado por la mirada de la mujer, pero ella simplemente sonrió y ordenó a los hombres del grupo World que la acompañaran. Maru quedó a solas con Chin y le preguntó quién era esa mujer. Chin respondió que era la presidenta del grupo World, y que Dene era la persona de la que más debía cuidarse. El protagonista quedó en alerta tras ese consejo, y entonces ambos entraron finalmente a la sala del funeral, donde la enorme imagen de Juno Center llama poderosamente la atención. Aunque Maru podría lamentar que todo haya terminado de esa manera, considera que Juno se metió con su familia, por lo que no había otra salida. En ese instante, el protagonista recuerda las últimas palabras de Juno sobre ser un humano y no un cerdo. Entonces se inclina en señal de respeto y se pregunta por qué el jefe decidió dejarse eliminar sin ofrecer resistencia, ya que Juno simplemente recibió el ataque sin reaccionar. Maru no tiene la respuesta a esa pregunta, pero ha decidido seguir el consejo del hombre y averiguarlo por sí misma en el futuro, mientras que el protagonista está seguro de que podrá lograrlo si aplica todas las enseñanzas de su mentor. A continuación,
la presidenta Chin declara que desde el momento en que él cruce la puerta, será su espada. Maru sonríe y sale del templo junto a ella. Acto seguido, ambos suben al helicóptero y se marchan. Entre tanto, Kwon enciende un cigarrillo, y con rabia, dice que acabará con los dos, ya que lo que sucedió ese día lo dejó completamente fuera de control. Una semana más tarde, los empleados del Hotel Charlotte reciben a la presidenta. El gerente no tarda en advertir que esas personas están haciendo demasiado ruido, pues los tres mafiosos aliados del protagonista han intentado abrir la caja fuerte por todos los medios. Al parecer, Juno olvidó dejar la llave, por lo que ahora están decididos a abrirla a toda costa. Ante esto, Chin le pide al gerente que ignore el ruido, ya que no puede hacer nada. Los tres tontos son amigos de Maru. El hombre asiente y menciona que hay otro problema: la mujer que Chin trajo está devorando toda la comida de los clientes. Aunque Chin admite que representan una carga, también reconoce que hacía mucho tiempo que el hotel no estaba tan animado, así que decide pasar por alto también el comportamiento de Kim. Posteriormente, Chin entra a la sala VIP, donde se encuentra Maru con su familia. Se dirige con amabilidad a Naru, la hermana del protagonista, quien le pide a la presidenta que les explique por qué están allí. Maru niega con la cabeza, lo que Chin interpreta como una señal de que no quiere decir nada, probablemente porque su familia fue puesta en peligro por su causa. Por ello, ella afirma que Maru no ha hecho nada malo y que no deberían preocuparse. Tanto el protagonista como su madre agradecen a Chin por su ayuda, y la madre también le pide a la presidenta que cuide de su hijo. Chin sonríe y promete que todo estará bien. De forma repentina, alguien irrumpe en la sala diciendo que hay un problema. Al principio, la presidenta pensó que era alguien del grupo de Maru, pero el gerente aclara que se trata de su hermano, Anju. El vicepresidente se encuentra en el vestíbulo del hotel, rodeado de mujeres hermosas. Mientras tanto, en la comisaría, el detective Tai intenta averiguar quién fue el responsable de la muerte de Juno. Ha colocado las fotos de los posibles implicados en el muro de investigación criminal. Pong es sospechoso de ser un distribuidor de narcóticos. La siguiente prueba está relacionada con un taller japonés que se creía funcionaba como centro de distribución, pero que fue incendiado. El último incidente ocurrió hace una semana, cuando una mujer de 50 años falleció debido a todo esto, y poco después su casa colapsó. Además, la mujer que estaba recibiendo tratamiento desapareció sin dejar rastro. Tai también recuerda algo sospechoso. Cuando fue al hospital, notó que los trabajadores del Grupo Mundial estaban buscando a Maru. Aún no está claro si el carnicero es la causa o la víctima de todos estos hechos, pero sin duda es el denominador común. La única información concreta que la policía ha recibido hasta ahora es que apareció en el funeral del director Juno junto a una mujer. Tai no ha llegado a ninguna conclusión aún, sin embargo sus pensamientos son interrumpidos cuando un policía muestra una fotografía del protagonista y Chin durante el funeral, y finalmente se revela la identidad de la mujer. Tai queda paralizado al escuchar que se trata de la presidenta del Hotel Charlotte. En ese mismo instante, en el hotel, Chin intenta mantener la calma frente a su hermano. Anju la provoca diciéndole que deje de trabajar tanto y se relaje un poco. El protagonista le pregunta si debería eliminarlo, pero Chin responde que todo está bien. Acto seguido, toma una botella de vino, se la vierte encima al vicepresidente y lo insulta. Ella admite que siempre imaginó que su hermano acabaría uniéndose a gente feudal, pero nunca pensó que terminaría paseando al perro del Grupo Mundial. La mujer se refiere a Kwon, quien se encontraba sentado en el vestíbulo del hotel en ese momento. Finalmente, Chin dirige su atención a Anju y le recuerda que el Grupo Charlotte les pertenece, pero que su padre aún sigue con vida, y Anju ya está codiciando el puesto de presidente, llegando incluso al extremo de traer a un enemigo al hotel. A continuación, Chin añade que precisamente por ese tipo de comportamiento, su padre la nombró a ella como su sucesora. Ante estas palabras, Anju baja la cabeza por la vergüenza que le provocan las burlas, aunque no tarda en recuperar el ánimo al tener una repentina idea. Comenta que no es justo que solo él pruebe el vino. Acto seguido, obliga a las chicas a beber también. Mientras tanto, Chin observa en silencio cómo su hermano pierde completamente el control, hasta que de manera repentina, él lanza la botella de vino hacia ella. Ella, sin inmutarse, lo observa mientras él le grita que actúa como presidenta cuando en realidad solo ha sido nombrada sucesora. En ese instante, una inquietante sonrisa aparece en el rostro del tipo, justo cuando él revela que su padre se ha convertido en un vegetal, lo que significa que ella no heredará nada hasta que al menos el hombre sea enterrado. A pesar de todo, la joven no reacciona con violencia, sino que responde con calma, diciéndole que puede actuar como quiera hasta que llegue ese momento, pero que debería empezar a preocuparse por la parte trasera de su cabeza, ya que el ataque puede venir desde cualquier dirección. Justo en ese momento, la tensión entre los hermanos se ve interrumpida por una risa burlona. Kwon comenta que todo se trata de una simple discusión entre hermanos. Ante eso, Chin fuerza una sonrisa,
y con un gesto contundente, patea al perro del Grupo Mundial, diciéndole que está en territorio del Grupo Charlotte. No obstante, Kon se emociona al ser llamado perro por segunda vez, y con rapidez, acerca su mano al rostro de la chica, mientras amenaza con enseñarle buenos modales. Es entonces cuando el protagonista actúa con firmeza, saca su daga y golpea la mano del agresor. Con voz fría, le ordena que se largue de inmediato, o de lo contrario el próximo funeral será el suyo. Kon, sorprendido, observa el corte en su mano y piensa que pudo haber sido mucho peor. Sin embargo, encuentra interesante el hecho de que su siguiente oponente tenga que estar a su mismo nivel. Luego limpia la sangre mientras dice que espera con ansias ese duelo. En ese preciso momento, Kon lanza un ataque contra el protagonista usando solo sus manos, pero sus uñas logran causar una herida en el brazo del chico. Maru, desconcertado, se pregunta cómo ocurrió, ya que estaba convencido de haber bloqueado el ataque. Al ver que el enemigo no llevaba nada en las manos, no logra entender cómo apareció el rasguño, lo que indica que la fuerza de Kon es monstruosa, aunque según él, no se compara con las habilidades de Juno. Así, da inicio la pelea en el vestíbulo del hotel, mientras Chin, con tono diplomático, se disculpa con los huéspedes por las molestias y les pide evacuar hacia el área exterior, asegurando que recibirán una compensación adecuada por el incidente. Una vez que los inquilinos abandonan el hotel, la presidenta centra su atención en el conflicto y no puede evitar preocuparse, ya que teme que el protagonista no esté a la altura del perro del Grupo Mundial. La lucha se vuelve cada vez más intensa, con el oponente esquivando la daga con agilidad. Entonces Kon se da cuenta de que las habilidades de su rival se asemejan a las del jefe Juno, aunque aún considera que eso no basta para derrotarlo. Durante el combate, surgen nuevas revelaciones. Kon queda atónito cuando Maru demuestra que también domina las técnicas de Bak, y como si eso no fuera suficiente, el protagonista también exhibe movimientos propios de Kim. Ante tal despliegue, Kon comprende que Juno tuvo un papel fundamental en la vida de este carnicero, al punto de enseñarle múltiples estilos de combate. Sin embargo, incluso con todo ese conocimiento, no es suficiente. Maru es empujado hacia atrás, y el rival aprovecha para encender un cigarrillo mientras lo llama patético, agregando que no entiende que vio el jefe Juno en alguien como él. Por su parte, el carnicero tampoco esperaba que su oponente fuera tan fuerte, aunque se mantiene firme en su convicción de que puede vencerlo. En contraste, Kon se cansa de fingir cortesía y decide acabar la pelea cuanto antes. Con un solo movimiento, inmoviliza al protagonista, golpeándolo directamente en el pecho, dejándolo sin aire. A continuación, Kon afirma que por las habilidades que acaba de ver en Maru, es evidente que él no eliminó a Juno, sino que fue el propio Juno quien permitió que eso sucediera. Al escuchar una vez más el nombre de su mentor, Maru pierde la paciencia, y cegado por la rabia, se lanza con la daga en mano contra el perro del Grupo Mundial. En ese momento, Kon le coloca una mano en el pecho y lo lanza por los aires. El chico cae estrepitosamente al suelo, sujetándose el área herida. El agresor comenta que ahora entiende por qué el jefe tenía tanto aprecio por sus alumnos. Al parecer, tienen un fuerte espíritu de lucha. Maru responde que también había oído mucho sobre Kon y que su maestro lo llamaba el miserable tuerto. Estas palabras impactan profundamente a Kon, quien pierde el control y le propina un fuerte golpe en el estómago al chico. A continuación, comenzó una secuencia de golpes contra el muchacho, mientras Kon gritaba que él era el único digno de acabar con el jefe, pero que el protagonista se interpuso en su sueño. En ese momento, Maru permanecía inmóvil en el suelo recibiendo los golpes, recordaba su promesa de proteger a su familia a toda costa. Sin embargo, todo parecía haberse salido de control. Además, el protagonista comenzaba a preguntarse cuántas otras personas existirían con la misma fuerza que ese tipo. Tal vez ni siquiera fuera capaz de protegerse a sí mismo. Kon, animado por el vicepresidente del Grupo Charlotte, lanzaba sus puños cada vez con más fuerza, decidido a acabar con el carnicero. La felicidad que había en el rostro del hombre desapareció en cuestión de segundos cuando, de repente, una figura apareció apuntándole con una pistola a la cabeza. Kon sonrió al ver de quién se trataba, pero Tai le devolvió la sonrisa con frialdad, asegurando que dispararía todas las balas necesarias si esa escena continuaba. Ante esto, Kon se rinde y afirma que solo estaba enseñándole un par de cosas al niño. Anju insulta a la policía por interrumpir sus planes y es inmediatamente contenido. Por su parte, Tai comenta que Kon parece haber envejecido. Después de todo, fue golpeado en el pecho por un mocoso. El delincuente no se había dado cuenta de la herida hasta que el oficial la mencionó, momento en el cual descubre que el protagonista usó exactamente el mismo ataque que él, como si el chico hubiera copiado su técnica justo después de recibirla. Este detalle solo confirma que el muchacho es interesante y digno de ser un alumno del jefe Juno. Seguidamente, la policía
policía esposa al protagonista y le advierte que hable únicamente en presencia de un abogado. La detención fue tan repentina que Maru no comprendía nada, hasta que Tai le explicó que se trataba de una sospecha de asesinato. Chin deja claro que hará todo lo posible para sacarlo de la cárcel lo antes posible, sin importar hasta dónde tenga que llegar. Maru le agradece y le pide que cuide de su familia. Kon, al escucharlo, se burla preguntando si aún se preocupa por su familia después de todo esto, y añade que todavía le falta mucho para parecerse al jefe Juno. Maru responde con firmeza que no importa cuánto tiempo le tome, pero algún día destruirá a Kon con sus propias manos. El sujeto le contesta que espera ansioso ese momento, y luego ambos siguen caminos separados. Poco tiempo después, la oficina de Chin es invadida por los tres mafiosos que al enterarse del arresto del protagonista, llegaron preocupados. Chin les informa que la policía ignoró todos los problemas causados por el vicepresidente Anju y arrestó solamente a Maru, posiblemente porque el grupo mundial tiene infiltrados dentro del cuerpo policial. Los mafiosos afirman que no pueden dejar las cosas así. Kim, sin embargo, dice que no tiene razones para salvar al carnicero, ya que perdió su trabajo por su culpa y no piensa mover un dedo. Pero los demás piensan diferente y aseguran estar dispuestos a salvarlo a cualquier costo, ya que ahora él es el gerente. En ese momento, Kim está demasiado ocupada comiendo, pero entonces descubre que solo puede disfrutar de esa comida gracias al carnicero. Con dudas, decide confirmar la historia con la presidenta. Chin responde que en efecto, solo la está tratando bien porque forma parte del grupo del protagonista. Kim admite que no lo sabía, se levanta y se da la vuelta para marcharse. Los mafiosos intentan detenerla, y ella dice que traerá al protagonista con sus propias manos. Mientras tanto, en la estación de policía, Maru espera ansiosamente a la presidenta Chin. El oficial Tai finalmente rompe el silencio y le pregunta si es mera coincidencia que su nombre esté vinculado tanto al caso de las costillas con alucinógenos como al asesinato de Juno. Además revela que la policía encontró rastros de líquidos utilizados por trabajadores del Grupo Ganadería Mundial en su casa, por lo que cuestiona cuál es la relación de Maru con el Grupo Mundial. Antes de que el protagonista pueda responder, el oficial aclara que solo quiere ayudarlo. Justo en ese momento, entra en la sala el subcomisario Kiju con un plato de comida en las manos. Comenta que el muchacho ha estado muchas horas sin comer, así que le ha traído algo. Tai le pide que deje el plato y se retire. Kiju entonces le susurra al oído que el alcalde está muy molesto por la situación, ya que arrestaron a alguien sin pruebas claras. Tai afirma que debe salir por un momento, dejando a Kiju a cargo del muchacho. El subcomisario le dedica una sonrisa amable al protagonista y le recomienda comer despacio, asegurando que no le hará preguntas. Maru asume que Chin ya ha hecho algo para ayudarlo. En paralelo, la escena cambia a la oficina de la presidenta Dene, quien con frialdad comenta que es absurdo que alguien esté peleando en un espacio público, y por si fuera poco, el vicepresidente del grupo Charlotte coquetea abiertamente con mujeres dentro de su propia empresa, lo cual, según ella, claramente disminuye su valor corporativo. Por ello, Dene les pregunta si acaso ambos desean ser destruidos por su culpa debido al escándalo que causaron en el Hotel Charlotte. Como consecuencia directa, los medios han comenzado a cuestionar las capacidades de la presidenta Chin, y por esa razón, les será difícil moverse con libertad durante un tiempo. Por lo tanto, Dene le informa a Anju que él deberá tomar el control del Consejo de Administración temporalmente, y en ese caso, les exige a los hombres que no causen más problemas. En ese momento, la escena cambia nuevamente y nos lleva al protagonista. El superintendente empuja la cabeza de Maru hacia el plato de sopa luego de que el carnicero se negara a responder algunas preguntas, convencido de que Maru tiene una conexión con el Grupo Mundial y exigiendo más información. Unos minutos más tarde, tres hombres caminan por el departamento. El líder del grupo es un hombre de cabello blanco. Su subordinado le informa que todas las cámaras han sido apagadas, por lo que nadie sabrá lo que ocurra allí durante los próximos 30 minutos. El hombre de cabello blanco responde que eso es perfecto y abre la puerta de la sala de interrogatorios. De inmediato, un fuerte olor a sangre llama la atención de los recién llegados. El líder supone enseguida que Maru fue golpeado, ya que la habitación huele de esa manera, y se dirige hacia el hombre que está sentado en la mesa pensando que es el protagonista. Sin embargo, se sorprende al ver que en realidad se trata de Kiju. El líder no logra entender cómo es posible que el carnicero haya eliminado a un detective sin mostrar ni un mínimo de temor. Aún así, resalta que lo importante ahora es encontrar al muchacho antes de que otros miembros del grupo, a quienes llama moscas, se involucren. Acto seguido, los delincuentes comienzan a buscar al objetivo, dejando claro el líder que lo traigan sea como sea. En paralelo, la historia retrocede media hora y muestra cómo el protagonista fue sorprendido por Kiju. Al principio, Maru creyó que ese hombre era un emisario de Chin,
pero el superintendente no dejaba de empujarle la cabeza contra el plato de sopa. Era evidente que Ki-Ju pertenecía al grupo mundial y que estaba esperando la llegada de otros miembros. Mientras eso ocurría, Kim también se infiltraba en la estación de policía, incluso llegando al punto de robar un uniforme, todo con el único objetivo de seguir comiendo gratis en el grupo Charlotte. La chica revisó todas las salas de interrogatorio y al no encontrarlo en las primeras, finalmente llegó a la última. Al abrirla, se llevó una sorpresa, esperaba humillar al protagonista antes de liberarlo, pero al parecer, él ya se había librado de las esposas y estaba ocupado enfrentando al superintendente. Kim grita que es un tonto por hacerle eso a alguien del departamento de policía, pero el protagonista responde con calma que ese hombre no es más que un miembro del grupo mundial. Además le explica que sus compañeros probablemente ya vienen en camino, por lo cual decidió golpear al hombre y hacer que los recién llegados carguen con la culpa. Luego le pide a Kim que se asegure de que la policía crea que todo fue obra del grupo mundial. Ella, molesta, le grita que viajó hasta allí para ayudarlo, y ahora quiere que sea otra persona la que limpie su desastre. Maru le responde que esto no es nada comparado con cruzar la frontera desde Corea del Norte, y le promete comida ilimitada por 2 meses y coopera. Kim está a punto de rechazar la oferta, pero cambia de idea cuando él la mejora: comida gratis de por vida en el Hotel Charlotte. Finalmente, cierran el trato y el protagonista le dice que puede llamarlo cuando termine el trabajo, ya que él regresará al Charlotte. Acto seguido, la historia vuelve al momento presente. El líder de cabello blanco ordena a sus subordinados encontrar al protagonista, convencido de que el chico no pudo haber ido muy lejos, y además señala que otros miembros ya están tras él. Después de que los delincuentes se marchan, Kim por fin suspira aliviada. Estaba escondida en el techo, y baja al suelo solo cuando se siente segura. No obstante, justo cuando tiene una idea para cumplir la orden del protagonista, un hombre la sorprende, la espera al otro lado de la habitación y patea con fuerza la puerta metálica. Kim recibe el golpe en la cara y escucha como el hombre se ríe de ella. Ella, dolorida, le pregunta cómo se dio cuenta de su presencia, a lo que él responde que no pudo evitar notar su olor, que prácticamente impregnaba toda la habitación. Con sarcasmo, le pregunta si su atuendo es un cosplay de policía preparado especialmente para él. Kim, con disgusto, solo le responde que sigue siendo tan repugnante como siempre. En el siguiente momento, saca una pistola del bolsillo y dispara. Tai y su compañero escuchan el disparo de inmediato, y el oficial le ordena a Lee que huya. El agente obedece, no sin antes suplicarle que no se quede en la comisaría, pero Tai no da un solo paso. De manera repentina, suena su teléfono y él contesta la llamada con total calma. Al otro lado de la línea, el protagonista se presenta, lo que sorprende a Tai, quien de inmediato imagina que fue él quien disparó. Por eso, le ordena al carnicero que permanezca donde está, pero Maru le responde que en realidad ya ha salido de la estación. Aunque por un lado se siente aliviado al saber que Kim ya ha empezado con su parte del plan, Tai no puede evitar sentir curiosidad por los motivos de la fuga. Aprovechando la ocasión, el protagonista actúa con astucia y le explica que el grupo mundial se infiltró en la sala de interrogatorios, y que solo logró salir con vida gracias al detective Ki-Ju. Esto, según él, significa que hay un espía dentro de la propia policía, lo cual justifica plenamente su huida. Además añade que no puede confiar en Tai, pues tal vez sea otro perro del grupo mundial, como los demás. Por eso, concluye que solo revelará toda la verdad cuando vuelva a confiar plenamente en él. Mientras tanto, Kim comienza a disparar al techo para atraer la atención de los demás agentes, gritando que los miembros del grupo mundial han irrumpido en la estación y están atacando. Por un momento, el líder de cabello blanco cree que él es el objetivo de los disparos, aunque curiosamente, no puede evitar sentirse atraído por la chica, al mismo tiempo que desea acabar con ella. Sin perder tiempo, ambos inician una pelea. Kim le lanza un puñetazo directo a la boca y le dice que debería sentirse agradecido. No obstante, el líder no parece molesto por recibir golpes de ella. Enseguida, encuentra una abertura en la defensa de Kim y la sujeta por el cuello, comentando que ya no es la misma de antes. Luego la lanza bruscamente al suelo. Justo cuando intenta levantarse para defenderse, el enemigo trata de patearle la cara, pero Kim reacciona a tiempo, gira su cuerpo y esquiva el ataque. Acto seguido, saca su daga. El hombre le pregunta si realmente confía en esa hoja, convencido de que puede vencerla sin dificultad. En el preciso instante en que están por continuar la pelea, alguien les apunta con un arma. El líder pregunta, con desprecio, ¿quién es ese tonto?, mientras Lee les exige a ambos que levanten las manos. Confundido, el delincuente se pregunta por qué todos le apuntan con armas ese día, pero Lee no le da tregua y vuelve a ordenarles que se rindan. Cansado de la situación, el líder pierde la paciencia y le dice al policía que baje el arma, pero Lee le responde con sarcasmo, preguntándole cómo un simple aficionado se atreve a dar órdenes.
opciones. De inmediato, se escucha un disparo que roza el hombro del delincuente, quien se cubre la herida con la mano, y furioso, pregunta cómo se atrevió a hacerlo. El policía sorprendido, afirma que él no disparó, el disparo salió del arma del oficial Tai, quien interviene preguntando si el delincuente necesita otra bala para calmarse. Seguidamente, Tai admite que jamás imaginó que un maldito grupo mundial fuera capaz de causar un motín en una estación de policía a plena luz del día. Luego observa que la sala de interrogatorios está abierta y encuentra el cuerpo de su compañero. Lee revisa al hombre y reporta que parece haber sido golpeado con un objeto contundente. Acto seguido, Tai vuelve a enfocar su atención en los dos que tiene frente a él, afirmando que han cruzado una línea que no debían. Entonces, exige saber cuál de los dos fue el responsable de lo ocurrido al detective Kyo. Kim levanta las manos y declara que no tuvo nada que ver, asegurando que es un oficial que solo intentó proteger a sus compañeros. Por su parte, el miembro del grupo mundial, incrédulo, intenta defenderse diciendo que tampoco hizo nada, pero Kim insiste en que debe ser castigado. El delincuente alega que al llegar, el detective ya estaba muerto. En ese momento, el oficial lo interrumpe con firmeza, colocándole el cañón del arma en la boca y exigiendo silencio. Tai lo llama por su nombre y le advierte que hasta ahora es el único sospechoso del crimen. Entonces, el hombre es esposado, mientras continúa intentando justificarse, afirmando que no es justo ser arrestado sin pruebas. Sin darle importancia a sus palabras, Tai simplemente le pide a Kim que registre lo ocurrido. Ella hace el gesto de saludo con la mano en alto y responde que lo hará. Sin embargo, ese saludo es rápidamente identificado por el oficial, quien le pregunta qué está haciendo. Kim, sobresaltada, se da cuenta demasiado tarde de que ha hecho el saludo norcoreano, y sin perder un segundo, huye mientras el oficial Lee la persigue. De inmediato el tipo de cabello blanco siente que si se confirma que la chica es la espía, podrían liberarlo enseguida. Entonces, Tai apunta nuevamente su arma y le recuerda que ya le había advertido que no debía moverse. Mientras tanto, en el Hotel Charlotte, los tres mafiosos siguen planeando una alternativa para liberar al gerente encarcelado. En ese instante, Chin recibe una llamada y se sorprende al escuchar la voz del otro lado de la línea. Emocionada, grita de alegría y pregunta cómo hizo Maru para llamarla. Mientras tanto, los tres mafiosos que la acompañan esperan con atención una respuesta. Maru les explica que logró salir de la estación de policía gracias a Kim, aunque aclara que ella llegará un poco tarde debido al caos que aún debe resolver. A continuación, le cuenta que su intención inicial era dirigirse directamente al hotel, pero se dio cuenta de que está siendo seguido. Por el momento, no representa un gran riesgo, ya que se encuentra en una zona cercana a la comisaría y solo ha detectado entre 3 y 4 personas tras él. No obstante, considerando la situación, decide abandonar la idea de regresar al Charlotte, ya que sería extremadamente peligroso si los delincuentes lo siguen hasta allí. Justo en ese instante, uno de los miembros del grupo mundial saca una daga y se lanza hacia Maru, quien, actuando con rapidez, usa una manzana para bloquear su visión. Ante lo ocurrido, Chin piensa que lo mejor sería enviar refuerzos de inmediato, pero Maru rechaza la idea porque teme que Anjo aparezca en el hotel y cause aún más caos. Por ello, promete encargarse de la situación sin llamar demasiado la atención. Entonces, aplica un golpe de acupuntura que deja al atacante inconsciente y sin perder tiempo, esconde su cuerpo en un callejón oscuro. Sin embargo, tiene la clara sensación de que todo podría empeorar en cuestión de segundos, ya que se encuentra en una zona muy transitada. Cuando Chin le pregunta qué puede hacer para ayudar, él le indica que se encargue de los hombres inconscientes. Poco después, otro delincuente se cruza en su camino, pero el protagonista lo neutraliza con un corte certero antes de que siquiera pueda sacar su propia arma. Previendo lo que pueda ocurrir, Maru le pide a Chin que prepare un vehículo de escape lo antes posible. Ella acepta de inmediato y finalizan la llamada. A partir de ese momento, Maru nota que los enemigos no lo atacan en grupo, sino que se acercan uno por uno, probablemente con la intención de ganar tiempo. Por lo tanto, decide echar a correr, obligando a los que están escondidos a salir de sus posiciones. Su estrategia da resultado, varios hombres lo siguen, pero uno de ellos que lo esperaba oculto en un callejón intenta emboscarlo sin éxito. Maru esquiva el ataque, contraataca con precisión, empuja el cuerpo del agresor y continúa corriendo. La persecución se intensifica, aunque no dura mucho, ya que los enemigos que entran en los callejones son derrotados en menos de un minuto. Finalmente, Maru sale ileso, y poco después, un automóvil se detiene frente a él, el conductor lo llama por su nombre, y el protagonista, convencido de que es el coche enviado por Chin, se sube sin dudar. Sorprendido por la eficiencia, decide llamar a la presidenta para comentarle, pero ella, alarmada, le grita que ese no es uno de sus vehículos. De hecho, el coche oficial apenas salió del hotel hace unos segundos. Al escuchar esto, Chin se preocupa, y Maru le dice que la llamará más tarde. Entonces, respira hondo y observa al conductor. La sonrisa escalofriante en su rostro confirma que es un miembro del grupo mundial. En ese momento, el hombre pisa bruscamente el freno y el coche se descontrola. Mientras tanto, en el departamento de policía,
Tai reflexiona sobre por qué Maru está involucrado en todos los incidentes recientes. Cada vez está más convencido de que representa una amenaza seria para el grupo mundial. A medida que piensa en ello, recuerda que las cámaras de seguridad fueron desactivadas y que un oficial fue asesinado dentro de la misma estación de policía, lo cual le hace considerar que, tal como dijo Maru, quizás sí haya un espía infiltrado en las fuerzas del orden. Lamentablemente, se vio obligado a liberar a Sue por falta de pruebas, aunque está convencido de que ante esta situación, lo mejor es volver a actuar como lo hacía antes. La escena regresa al protagonista, quien lucha por soltarse del cinturón de seguridad mientras el conductor acelera. A pesar del intento del enemigo por mantenerlo atrapado, Maru logra desestabilizar el vehículo pateando varias veces el volante. Como resultado, el coche se estrella contra un poste de concreto. Aunque algo mareado, Maru logra salir del auto y empieza a analizar lo sucedido. Según él, los enemigos no deberían saber su ruta ni su destino, pero lo encontraron exactamente y lo siguieron sin fallar. A estas alturas, no entiende cómo lograron rastrear cada uno de sus movimientos, hasta que inspecciona su cuerpo y descubre un rastreador. Entonces, llega a la conclusión de que probablemente, él no era el objetivo principal, más bien, su intención era evitar que regresara al Hotel Charlotte. Esto significa que Chin está en peligro. Sin perder tiempo, la llama y le pregunta directamente dónde se encuentra. Chin, algo desconfiada por la pregunta, le responde que surgió una emergencia. Su padre sufrió una repentina descompensación y fue trasladado al hospital, lo que Anju aprovechó como excusa para convocar una reunión del consejo. Aunque necesita verificar la condición de su padre, le pide a Maru que le envíe su nueva ubicación, ya que mandaría otro coche para recogerlo y llevarlo de regreso al hotel con seguridad. Por su parte, Maru intenta recuperarse de lo que acaba de ocurrir, consciente de que su familia estará en peligro si Anju colabora con el grupo mundial. Por esa razón, considera prioritario proteger a Chin, aunque aún no tiene claro cómo hacerlo. De pronto, tiene una idea y llama a Kim. Unos minutos más tarde, Sue localiza el auto del conductor que tenía la misión de secuestrar a Maru. El hombre es golpeado por haber fallado en su tarea, al igual que los otros delincuentes, quienes también reciben una paliza por no haber ejecutado correctamente la persecución. Sue, furioso, los llama inútiles y buenos para nada. De repente alguien grita que el rastreador de ubicación aún está activo, lo cual deja al líder impresionado, ya que creía que para ese momento el protagonista ya lo habría encontrado y destruido. Sin embargo, usando solo su teléfono móvil, el grupo puede ver dónde se encuentra en ese momento. Aún así, el movimiento de Maru es tan rápido que ni siquiera parece humano. La verdad es que Maru puso el rastreador en Kim y la obligó a lanzarse en paracaídas. En un principio, la chica se negó rotundamente debido a su miedo a las alturas, pero el protagonista le insistió, asegurándole que Chin estaba en peligro y que solo cumpliría todas las promesas que le hizo cuando ella estuviera a salvo. Acto seguido, le entregaron el traje y el equipo de seguridad necesarios para el salto. Aunque se quejó de principio a fin, Kim cumplió con la tarea, ya que su comida gratis en el hotel era mucho más importante para ella. Mientras tanto, la escena cambia al hospital de la ciudad principal, donde Chin visita a su padre tras recibir las últimas noticias. Al llegar, le resulta extraño que su estado haya empeorado tan de repente, ya que justo el día anterior había recibido un informe en el que se indicaba que el hombre estaba estable. El médico también admite que no entiende la causa del deterioro repentino. Entonces, Chin le pregunta si alguien lo visitó mientras ella estuvo ausente. El doctor recuerda que el único que ingresó a la habitación fue el vicepresidente Inu. En ese instante, la mujer entiende que todo forma parte de una estrategia de su hermano. Organizó la reunión del consejo usando como pretexto la salud de su padre. Incluso el conductor opina que seguramente es un plan de Anju para tomar el control de todo, por lo que sugiere salir del hospital cuanto antes. Chin está de acuerdo y trata de abrir la puerta, pero esta parece estar atascada. Ella tira con todas sus fuerzas y le pide ayuda al conductor. En ese momento, una niebla comienza a colarse por debajo de la puerta. Se trata de un gas venenoso liberado por los miembros del grupo mundial, quienes ya habían eliminado a todos los guardias del hospital y ahora habían dejado a Chin atrapada en la habitación. Simultáneamente, en la oficina del consejo, Anju informa a sus colegas que la demora de la presidenta es razón suficiente para destituirla del cargo. Sin embargo, los superiores salen en defensa de Chin, argumentando que fue el propio Anju quien convocó la reunión y que por lo tanto, lo justo sería esperar un poco más. Aún así, los miembros del consejo consideran que la demora es inusual, ya que la presidenta nunca llega tarde. Anju, impaciente, insiste en que la reunión debe comenzar cuanto antes, ya que él ya está presente y eso basta para dar inicio sin su hermana. Los miembros del consejo lo cuestionan y le preguntan si se ha vuelto loco, pues todos saben que su verdadera intención es entregar el grupo Charlotte al grupo mundial. Anju se enfurece ante la acusación y casi golpea al hombre que habló, pero logra contenerse y simplemente le pone una mano en el hombro mientras le dice, con tono irónico, que imagina que ya ha esparcido por todas partes el rumor de que el grupo Charlotte será entregado. A continuación,
Anju admite que sí ha manipulado situaciones, pero no le gusta la forma en que se están difundiendo las noticias. Además recuerda a todos que Jin asistió al funeral de Juno, por lo que también deberían sospechar de ella. Anju intenta convencer a los presentes de que él es la mejor opción para evitar que el grupo Charlotte caiga en manos del grupo mundial, pero todos sus esfuerzos son en vano. Todos los accionistas respaldan a Jin y acusan a Anju de querer destruir el grupo Charlotte solo porque fue apartado de su cargo. Para ellos, Jin es la verdadera heredera del legado de Aerys, y Anju debería aceptar la realidad. Molesto por no tener apoyo, grita pidiendo silencio, afirmando que él fue quien hizo crecer las acciones del grupo farmacéutico de Charlotte, mientras que según él, Jin no ha hecho nada, ya que solo trabaja en el hotel y no contribuye en otras áreas. Sin embargo, antes de que pueda continuar con su presentación, la puerta a su lado es destruida por un delincuente, quien irrumpe violentamente en la sala. El impacto deja a Anju inconsciente, tirado en el suelo. Inmediatamente, Sue entra con sus compañeros y comienza a buscar a Maru, convencido por el rastreador de que se encuentra en esa habitación. Sin embargo, solo encuentran ancianos en el lugar. Entonces, Sue le ordena a uno de sus sirvientes que revise el rastreador de nuevo. El hombre confirma que efectivamente, la ubicación del objetivo coincide con el lugar donde están. Ante esto, Sue exige que revisen todo el lugar de arriba a abajo, sin imaginar que la señal provenía en realidad de Kim, quien se sostenía con dificultad para no caer del edificio. En ese momento, Anju, aún adolorido por haber sido golpeado por la puerta, se queja indignado y pregunta cómo alguien tuvo el valor de hacerle eso al vicepresidente del grupo Charlotte. Al oír su voz, Sue se da cuenta de que golpeó a un aliado y recuerda que Dene le había encomendado tomar el control del consejo directivo, por lo que se disculpa por la interrupción. Los miembros del consejo, al escuchar esto, quedan impactados y acusan a Anju de traidor. El hombre se enfurece al ver que Sue reveló toda la verdad frente a los ancianos, y aunque intenta mantener la compostura, admite que cometió un error. Sin perder más tiempo, da la orden para que sus secuaces capturen a los accionistas. Paralelamente, en el hospital, la densa neblina tóxica hace que todos pierdan la conciencia uno por uno. Jin lucha por no rendirse, consciente de que si lo hace, no saldrá con vida, pero su visión comienza a nublarse poco a poco. Justo cuando está por desmayarse, alguien aparece frente a ella y le extiende la mano mientras le dice que nada está perdido. Poco después, todos reciben atención médica. Aunque Jin se recupera rápidamente, el médico le informa que la condición de su padre ha empeorado aún más. Atónita, la joven nunca imaginó que su propio hermano intentaría eliminar a su padre solo para quedarse con el puesto de presidente. En medio de la angustia, considera que quizás sería mejor abandonar la lucha. Entonces, el protagonista le pregunta si realmente va a renunciar a todo, incluso al consejo. Jin responde que aunque renuncie al grupo Charlotte, jamás dejará de protegerlo a él y a su familia. Conmovido, Maru le acaricia suavemente el rostro y le recuerda que enfrentó al grupo mundial solo por ella, por lo que le ruega que no se rinda. Estas palabras logran tranquilizar a Jin, quien decide dirigirse al consejo de inmediato, aunque antes comenta que debería cambiarse de ropa. Ambos se visten con elegantes trajes negros, listos para lo que venga. Aunque Jin supone que la reunión ya debe haber terminado, Maru insiste en que deben presentarse igual, pues lo importante ahora es prepararse para la próxima reunión de accionistas. La escena cambia a la sala del consejo, donde los ancianos han sido atacados y están inconscientes. Anju revisa si el principal accionista sigue con vida, pero no lo tiene claro y se queja de que los del grupo mundial usaron demasiada fuerza. A Sue no le importan sus quejas y le pregunta si ya encontraron a Maru. Los matones siguen buscándolo, mientras Anju se muestra preocupado por si la culpa del ataque recae sobre él. Sin embargo, pronto tiene una idea y le dice a Sue que quiere hablar con él. El delincuente, al principio, no le presta atención, hasta que Anju le lanza una advertencia, preguntándole qué cree que hará Dene cuando descubra que arruinó todo. A Sue no le gusta el tono amenazante, pero Anju aclara que lo que quiere es hacerle una propuesta. Sabe que el delincuente odia a Kon y le ofrece su ayuda para derrotarlo. Según él, no debería ser difícil para el grupo Charlotte enfrentarlo, pero para que eso ocurra, primero necesita convertirse en presidente. Finalmente, Sue acepta y ambos sellan el trato con un apretón de manos. A continuación, Sue pregunta qué debe hacer, y Anju le ordena acabar con los directores. El delincuente actúa sin dudar y lanza a un accionista por la ventana. Kim, que presencia la terrible escena, se pregunta horrorizada qué clase de infierno se está desarrollando dentro del edificio. Mientras tanto, Anju ha reunido a los directores aún con vida y les promete que no les hará daño, siempre y cuando colaboren. Luego muestra un poder notarial que le otorgaría la autoridad total sobre la junta,
afirmando que todo lo que necesitan hacer es apoyarlo. Sin embargo, uno de los leales a Chin se opone rotundamente a afirmar cualquier cosa, alegando que un poder de representación no debería siquiera tomarse en serio. En respuesta, Anju lo amenaza para obligarlo a firmar. El accionista Park se niega y es brutalmente golpeado hasta quedar inconsciente. Aterrados por lo que podría ocurrirles, los demás directores temen correr la misma suerte si no cooperan. Uno de ellos, desesperado, se arrodilla y le suplica por su vida, prometiendo hacer lo que sea con tal de salvarse. No obstante, incluso con el apoyo de uno de los directores, Anju considera que eso no es suficiente y le da el mismo destino que al primer accionista, arrojándolo también por la ventana. Justo en ese momento, otro aliado de Chin toma el poder notarial, lo rasga por la mitad y deja claro que jamás firmaría nada, ni siquiera si su vida dependiera de ello. Ante esto, Anju comenta que ya esperaba esa reacción, pues no por nada fue la mano derecha de su padre durante tantos años. Sin embargo, afirma que conoce el punto débil de Kang: si él muere, las acciones pasarán a manos de su esposa, y si eso sucede, ella tendrá el mismo destino si no se firma el documento. Kang, incapaz de tolerar amenazas cuando el objetivo es su mujer, se ve forzado a ceder y firma el poder. Mientras tanto, Sue verifica si la ubicación de Maru sigue siendo la misma. Murmura que no habría tenido que depender de Yunu si hubiera encontrado al carnicero a tiempo, pero ahora sospecha que el rastreador está roto y acepta que ha perdido al muchacho. Lo único que queda por hacer es lidiar con los cadáveres. Con la cabeza agachada, Sue reflexiona unos segundos, pero al levantar la vista, ve a alguien colgando del edificio y se pregunta si podría tratarse de Maru. En realidad, era Kim, quien suelta sus manos para aterrizar, pero Sue alcanza a sujetarla del brazo justo antes de que caiga. Luego la escena regresa a la sala del consejo, donde Sue está convencido de haber capturado finalmente al protagonista. Anju, emocionado por la noticia, ni siquiera se da cuenta de que alguien está a punto de caerle encima. Sue nota el ataque gracias al silencio que reina afuera de la sala, señal clara de que sus hombres ya no están allí. Segundos después, Maru entra por la puerta, y Sue, confundido, pregunta si hay dos Maru, aunque pronto se da cuenta de que finalmente tiene a su objetivo enfrente. Sin pensarlo, el delincuente se lanza hacia el carnicero, quien sostiene su daga con firmeza. En ese momento, Kim interviene y le lanza una patada al cuello a Sue, derribándolo al instante. Inmediatamente, Anju ordena a todos que eliminen al intruso, acusando a Maru de cobarde por atacar por sorpresa. Sue, ya recuperado, reconoce el golpe y dice que sabe perfectamente que fue Kim. Aunque quiere encargarse de ella, Anju interviene y sugiere que primero capturen al protagonista. Sue no está acostumbrado a recibir órdenes, pero Anju insiste, asegurando que si Maru llegó solo, eso solo puede significar que su hermana y su padre ya no están vivos. Con una sonrisa burlona, declara que lo único que falta es eliminar a Maru. Sin embargo, una voz femenina lo interrumpe y le dice que está siendo demasiado arrogante. Es Chin, que se acerca a su hermano y le advierte que él seguirá vivo mientras ella lo esté. Anju lamenta que su oportunidad de deshacerse de los dos dueños de Charlotte con un solo golpe haya fallado. Los accionistas se alegran de ver que Chin está bien, aunque ahora comienzan a preocuparse por el estado de su padre. Por su parte, Anju finge estar preocupado también, pero Chin lo abofetea sin pensarlo, sabiendo perfectamente que todo es un acto, pues fue su propio hermano quien intentó eliminar a su padre. Al ver el segundo poder notarial sobre la mesa, le pregunta cómo se atrevió a usar a su padre para algo tan despreciable, y añade que eso no es una actitud humana. Su hermano se ríe y la llama tonta, afirmando que las firmas que ha recolectado son suficientes para vencer a los accionistas y convertirse en el próximo presidente. No obstante, la mujer, con una mirada decidida, rompe el documento sin dudar, como si no valiera nada, y le pregunta con ironía si realmente pensaba ganar una campaña con un papel que ni siquiera ha sido registrado legalmente. Para ella, está claro que el vicepresidente es más tonto de lo que pensaba. Anju, ahora con la cabeza baja, se pregunta en silencio si realmente era necesario registrarlo, ya que desconocía ese requisito. Al darse cuenta de su error, comprende que su única opción restante es eliminar a la presidenta. Sue se apresura para ejecutar la orden, pero Chin permanece inmóvil mientras sus nuevos aliados se encargan de todo. Después de que el hombre cae al suelo quejándose de dolor, Kim deja claro que ha tenido que limpiar los desastres de Maru en la comisaría, además de pasar todo el tiempo colgada de una ventana con las manos desnudas, y le advierte que todos esos costos serán calculados, así que más le vale estar preparado. Maru, con una sonrisa culpable, le responde que pagará todo lo que deba. Luego da su última orden, que Kim lleve a Chin y a los demás fuera del edificio, mientras él se queda para acabar con Sue. Anju intenta convencer a sus secuaces de eliminar a Maru, pero Kim responde con firmeza que si él sigue interfiriendo, le hará morder sus propias extremidades.
El delincuente Sue, entonces, decide dejar de lado a Maru temporalmente y ataca directamente a Chin, pero su ofensiva es bloqueada por la daga del protagonista. La presidenta le pide que tenga cuidado, mientras Sue empieza a darse cuenta de que sería muy humillante ser vencido por ese chico justo frente a la mujer que ama. Aún así, decide continuar y lanza un nuevo ataque. Maru se distrae por un segundo y recibe un golpe en el cuello, culpándose de inmediato por su error y reconociendo que el agua del oponente posee una fuerza impresionante. La pelea entre ambos continúa, aunque el delincuente es hábil, está muy lejos de alcanzar el nivel de los jefes Juno y Kon. Después de intercambiar varios golpes, afortunadamente, la cuchilla del carnicero logró causar un corte debajo del brazo del rival. Ante esto, la sorpresa de Sue se transforma rápidamente en una creciente rabia, e intenta numerosos golpes y técnicas para alcanzar al protagonista. Sin embargo, sus patadas fallan hasta que Maru logra inmovilizar uno de sus pies y luego lo derriba al suelo. Acto seguido, le rompe la nariz con un cabezazo. Posteriormente, realiza varios movimientos con la daga, lo que hace que Sue caiga al suelo herido. Anju, al ver esto, no está contento con el resultado y grita que si hubiera sabido que el delincuente era tan débil, habría sido mejor contratar a Ki Hang para el trabajo. En respuesta, Su le cubre el rostro con la mano y lo lanza al suelo. Mientras tanto, el hermano de Chin queda gravemente herido en el ataque. El protagonista, por su parte, no esperaba que Su pudiera moverse incluso después de tantos cortes, sin embargo él permanece de pie, inmóvil, con una actitud indiferente. Maru, sin poder soportarlo más, le pregunta con curiosidad si no puede sentir dolor, y Su le responde que tiene razón. Entonces, la pelea comienza de nuevo. El protagonista se da cuenta de que es peor de lo que pensaba. En efecto, es difícil derrotar a alguien que no siente dolor. Por lo tanto, la única forma será apuntar a sus arterias. Su se sorprende por el ataque pero comenta que no es el primero en pensar en eso. En ese instante, la daga del delincuente rompe el cuchillo del protagonista, quien comenta que pensaba que el asesino de Juno era hábil, pero se equivocó. Sin más, agarra al protagonista por el torso y lo lanza contra la pared de concreto. Su quiere terminar esto lo antes posible porque pretende encargarse de Kim después. Luego se prepara para el ataque final. Paralelamente, fuera del edificio del consejo, el jefe de seguridad del Hotel Charlotte espera por Chin. Bea le informa que ya se encargó de la gente en ese piso y llamó al helicóptero, pero Chin dice que esperará a Maru, ya que se irán juntos. Bak deja claro que la seguridad del presidente es la prioridad y que Maru le pidió que se encargara de todo, por eso Chin debe irse primero. Kim intenta tranquilizar la situación diciendo que su compañero carnicero es el tipo de demonio que vuelve incluso desde el infierno y que no hay razón para preocuparse. Chin responde que está bien y le pide a Bak que lleve al chico a salvo. De regreso en la sala del consejo, el protagonista logra detener el ataque letal con un pedazo de madera que encontró en el suelo. Entonces, comprende que el enemigo sigue siendo humano. Aunque no sienta dolor, no es tan diferente de un cerdo. Los cerdos tienen una capa gruesa de grasa y no caen tan fácilmente, a menos que se les ataque en puntos vitales. Con esto en mente, el protagonista usa la misma técnica con este tipo, una patada precisa a la barbilla. Luego toma el mazo de madera que normalmente usa un juez y golpea la cara del enemigo. Debería ser suficiente para acabar con Su, pero el hombre parece tener un cuerpo de acero y no se detendrá hasta quedar inconsciente. El protagonista, que estaba acostumbrado a lidiar con cerdos violentos, piensa que el delincuente encaja bien en esa categoría. Pensando en ello, decide que el siguiente paso es inmovilizar sus movimientos poco a poco. A continuación, dirige el ataque a la mano del gángster, y ambos hombres oyen claramente el sonido del hueso al romperse. A pesar de eso, Su continúa atacando, por lo que Maru le rompe el tobillo con el mismo mazo. El lunático se emociona cada vez más y dice que no puede ser derrotado solo con eso. El protagonista sabe que tiene razón, y de inmediato se le ocurre otra idea. Toca el pecho del rival y realiza la técnica Kijihong, enviando el golpe directamente a las entrañas del oponente. Convencido de que esta vez la victoria es suya, ve cómo Su gira en el aire y cae al suelo, aparentemente derrotado. Maru suspira aliviado, aunque es consciente de que esta técnica también tiene un alto costo para su cuerpo. De pronto, escucha a Sue susurrar. El protagonista no puede creer que haya resistido. El delincuente se levanta con una sonrisa aterradora y dice que probará la misma técnica en él. No obstante, antes de dar otro paso, Sue escupe un líquido rojo y cae al suelo inmóvil. La técnica tardó en hacer efecto, pero afortunadamente funcionó. Justo entonces, Bak entra en la sala todo herido, y dice que Maru debe salir de allí de inmediato. Está claro que se encontró con enemigos en el camino, y le informa que las fuerzas del grupo World están afuera. Mientras tanto, en el Hotel Charlotte, en Busen, Chin baja del helicóptero y llama a Dene.
Ella le pregunta si de verdad quiere empezar una batalla. Chin comprende que el grupo World está actuando así porque el presidente está ausente, pero lo que hicieron hoy cruzó todos los límites al atacar directamente la sede del grupo. Algunos ejecutivos de Charlotte fueron eliminados en público, y no hay duda de que las órdenes provinieron de Dene, por lo que Chin exige que ella asuma la responsabilidad. Dene solo responde que la limpieza comenzará pronto y que no es únicamente el grupo Charlotte el que está en problemas. Mientras tanto, Buck y Maru intentan salir del edificio del consejo, mientras los miembros del grupo mundial esperan la orden para ingresar al Hotel Charlotte. Obviamente, los principales objetivos son los familiares del protagonista. El jefe de seguridad del grupo, llamado Lee, es el comandante del ataque y permite que sus hombres entren con la misión de eliminar a cualquier ocupante. Los bandidos obedecen, pero pronto se hace evidente que no hay nadie en el hotel. Lee sospecha que podría tratarse de una emboscada y ordena revisar todas las habitaciones. Los hombres invaden cada rincón, pero no encuentran a nadie. Resulta extraño imaginar que el grupo Charlotte haya abandonado su propia base, pero aparentemente realmente lo tomaron todo y se marcharon. Lee, claramente insatisfecho con la situación, se queja porque ahora tendrá que trabajar más de lo necesario. Justo en ese momento, alguien le llama la atención sobre un nuevo problema: todas las puertas del salón están cerradas y los ascensores han dejado de funcionar. Lee entra en pánico al darse cuenta de que ha caído en una trampa. Charlotte lo encerró a propósito. De repente una explosión sacude el salón del hotel. De vuelta en el edificio del consejo, Kon encuentra el cuerpo de Su, otro miembro del grupo mundial que no pudo enfrentarse a Maru. En ese momento, Kon nota algo sorprendente: su técnica quedó incrustada en el pecho del delincuente. Sonríe, pues parece que su estudiante está mejorando cada vez más. Paralelamente, el protagonista y el guardaespaldas están a punto de escapar. Buck comenta que Chin y su familia ya han partido hacia el hotel en Bushousen, por lo que ellos son los únicos que aún deben salir. Maru pregunta por qué fueron a Busen, y Buck le explica que los enemigos ya han tomado Seúl, por lo que si regresan allí estarán en desventaja. Ahora, lo único que deben hacer es cruzar la puerta. La escena cambia al Hotel Charlotte, ubicado en Bushousen. Chin pregunta cómo está la situación en el hotel de Seúl, y le informan que la bomba ya fue activada y que el grupo mundial será responsabilizado por el acto. Además, el guardia de seguridad agrega que Doranch dijo que los japoneses están en camino, aunque podrían tardar un poco en llegar. Chin comenta que la situación es grave y espera que en algún momento logren tomar la delantera. De repente una chica salta a sus brazos. Chin se asusta al ver a Naru, quien le pregunta qué piensa del hotel en Bushousen. La hermana del protagonista responde con entusiasmo que está genial, que se puede ver el océano y que las comodidades son excelentes. Naru está ansiosa por disfrutar del lugar con su hermano, aunque pronto se da cuenta de que Kim no está con la presidenta y pregunta dónde fue. Chin responde que ella tuvo que resolver algunos asuntos, pero que todos se reunirán pronto. La escena cambia al pasado, cuando Kim se enteró de que el destino era el Hotel Charlotte en Bushousen, en lugar de Seúl. Chin le explicó que necesitaban reagruparse allí y preparar el contraataque. Kim, sin decir nada, simplemente se colocó su traje de paracaídas y abrió la puerta del helicóptero. Chin intentó detenerla, pero fue en vano. De regreso al edificio del consejo, los miembros del grupo mundial son rescatados. Kon considera que Anju es una pérdida de tiempo para su grupo. Por otro lado, los bandidos cargan a Sue. El vicepresidente intenta convencer al jefe de que todavía es alguien importante y muestra la ubicación del protagonista en su celular. Kon lo encuentra extraño, ya que el objetivo se está moviendo a una velocidad muy superior a la capacidad humana. Al mismo tiempo, en el Hotel Charlotte, los bomberos intentan controlar el fuego. Los vecinos reportaron que escucharon un grito seguido de una explosión y se presume que no hay sobrevivientes. Sorprendentemente, Lee sale ileso del lugar. El bombero le sugiere ir al hospital, pero el delincuente simplemente lo empuja. De repente su teléfono suena, es una llamada de Kon. Lee finge una sonrisa al hablar con su superior y le advierte que el lugar fue una trampa. Hubo una explosión poco después de haber entrado. Kon lo interrumpe para informarle que ya tienen la ubicación del carnicero, por lo que Lee debe dirigirse allí con los refuerzos. El bandido enloquece al recibir la nueva orden, recordando que hacía apenas unos minutos había dicho que casi lo eliminan, pero Kon ya le ha asignado otra misión sin tener en cuenta su condición. La escena cambia media hora después, cuando Kim intenta colarse discretamente en el apartamento de sus amigos en Seúl, pero es descubierta de inmediato. Sus amigos asumen que decidió visitarlos porque sabía que ese día el menú era ramen. La invitan a unirse al banquete, y todos se alegran con su llegada, ya que hacía tiempo que no la veían. Kim también se muestra feliz de reencontrarse con ellos, aunque antes de comer se ve obligada a tomar una ducha. La chica obedece la orden y explica que vino a visitarlos porque desaparecerá por un tiempo. Sus amigos lo toman a broma,
ya que de todas formas, suele pasar meses fuera de casa. Kim se apresura y se da una ducha rápida, luego se pone ropa limpia y se muestra entusiasmada por compartir la comida con sus amigos. Sin embargo, la escena que encuentra al volver es aterradora. Todos han sido eliminados en la sala. Lee la observa con desdén y comenta que la chica no se parece a Maru, quizás se equivocaron de ubicación, pero no le preocupa. Le pide que no lo malinterprete, él no fue quien eliminó a su familia. De hecho, Lee había llegado hace poco y encontró a todos ya en el suelo, fueron los hombres de con quienes hicieron todo el trabajo sucio. Él solo vino a recoger a Maru y espera que Kim comprenda la situación, después de todo, ella fue parte del grupo mundial. La chica queda paralizada con 4 armas apuntándole a la cabeza. Levanta la vista y le dice a Lee que es una maldita basura. El hombre insiste en que no hizo nada y que solo fue enviado por órdenes de Kon, ya que el objetivo era exclusivamente Maru. Lee no esperaba encontrarla allí, así que sugiere que terminen la conversación sin resentimientos. Pero es demasiado tarde para pedir algo así. Kim rápidamente toma el arma que había ocultado y elimina a los 2 hombres que la rodean, luego acaba con los otros 2 restantes. Lee solo la observa con los brazos en alto y le explica nuevamente que no tuvo nada que ver con lo sucedido. Kim pasa junto a él con frialdad y toma la comida que la familia había preparado. Come en silencio frente al escenario del horror. La comida se termina en segundos, y solo queda un cigarro en el fondo de la olla. Lee tiembla de miedo y le pregunta si estaba sabroso. Kim recarga la pistola y le apunta mientras las lágrimas corren por su rostro. Entonces dice que nunca había probado algo tan delicioso como ese ramen. En ese momento, los recuerdos del pasado invaden su mente. Un día, Kim fue perseguida por un grupo rival, logró escapar con muchas heridas, pero no llegó lejos. Cayó al suelo bajo la lluvia, en plena noche, y su conciencia se desvaneció poco a poco. 20 horas después, despertó en un lugar desconocido, rodeada de personas que nunca había visto. Todos la observaban con preocupación, especialmente por la posición en la que dormía. Un hombre sugirió comer ramen solos, y justo en ese momento Kim despertó. Se devoró una olla de su comida favorita. Pasaron los días y comenzó a convivir con esos desconocidos, quienes nunca le preguntaron cuál era su trabajo ni por qué estaba tirada bajo la lluvia. Kim fue tratada como un nuevo miembro de la familia, y por primera vez sintió que tenía un hogar. Pero ahora, todo ha terminado. Kim dispara hacia Lee, quien esquiva el tiro y le lanza un puñetazo al rostro, diciendo nuevamente que no tiene ninguna relación con lo ocurrido. Kim responde con una patada a la cabeza y luego le golpea la nariz con su rodilla. Lee se da cuenta de que no debió aceptar ese trabajo extra, pero ya no tiene otra alternativa. Usa su espada para cortar el cañón del arma de Kim y le advierte que tendrá que herirla si no se detiene. En ese momento, ve en su reloj que faltan solo 10 segundos para la medianoche, por lo que piensa acabar con todo lo antes posible. Mientras tanto, consigue la ubicación y confirma que Lee ha llegado al destino. Informa a Anju que su hermana ha ido a Busousen. El vicepresidente responde que eso es una mala noticia, ya que ese lugar es realmente difícil de conquistar, está completamente rodeado de montañas y es una fortaleza construida con fines defensivos. Kon, por el contrario, considera que eso es una ventaja, ya que significa que una vez que ella entró allí, no tendrá forma de salir. Con esto en mente, el hombre activa su plan y moviliza a varios hombres para el próximo ataque. Al mismo tiempo, Kim y Lee luchan intensamente, el duelo no debería durar más de 10 segundos. Ambos intercambian golpes con gran velocidad y fuerza, y al final, Lee logra acercarse peligrosamente a la chica. Justo cuando los 10 segundos llegan a su fin, Kim intenta recuperar el aliento, jadeando. Entonces, el hombre afirma que necesita terminar con esto cuanto antes, pues no está dispuesto a dejarla escapar. No obstante, Kim actúa con decisión, rompe con su cuerpo la ventana de vidrio que tiene detrás, y antes de huir, le dice a Lee que se volverán a ver en el futuro. Segundos después, dispara hacia la tubería de gas ubicada detrás del hombre, lo que provoca una gran explosión en el apartamento. Poco después, Kon y Anju estacionan el auto al ver el fuego a lo lejos. El vicepresidente supone que se trata de una acción ejecutada por Lee, pero Kon no lo cree así, ya que considera que ese hombre no usaría un método tan desordenado. Mientras tanto, los vecinos comienzan a reunirse para observar lo sucedido, y en medio de la multitud, Kon nota una figura que le resulta familiar. Inmediatamente, ordena a sus hombres que la persigan, es Kim. Por su parte, Kim corre por las calles hasta encontrar la única tienda abierta a esa hora, una veterinaria, e ingresa rápidamente mientras los empleados la observan con asombro. Sin decir palabra, Kim se lleva un dedo a los labios como señal para que guarden silencio. 5 minutos más tarde, Kon llega al lugar siguiendo el rastro de un líquido rojo dejado en el suelo, que lo conduce directamente hasta la tienda. Al ingresar, pregunta con firmeza si una mujer herida ha entrado. El veterinario le responde que sí, pero que ella solo pidió una venda para su herida y se marchó. Kon, al recibir la información, la considera sospechosa, ya que él había estado observando la entrada principal todo el tiempo y no vio salir a Kim. En ese instante, recuerda el auto azul que vio antes, y lleno de frustración, grita a sus hombres que se apuren. Finalmente, se revela que Kim fue rescatada por el protagonista y por Bea. Maru,
Por su parte, pensaba que ella seguía en Busen junto con Chin, sin imaginar que había estado en peligro tan cerca de ellos.